En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nuestro tren es un buen tren, es un tren seguro, esto lo quiero de verdad dejar claro. Lo que ha sucedido es verdaderamente anómalo y absolutamente excepcional y por tanto es lógico que el tren viva un momento en el que haya mucha gente que lo utilice y el número de usuarios crezca de manera exponencial. Esto es de ahora. Estas declaraciones que a lo mejor algunos de los que lo están escuchando dicen no, corresponderán a hace meses o por lo menos eran antes del accidente. No. Estas declaraciones son de esta tarde, Sandra, ¿verdad? De esta tarde en el programa Malas Lenguas de Televisión Española. En Radio Televisión Española. Ese conjunto de canales, pero en concreto la 1, que se ha ganado un dictamen del Consejo de Informativos por la colección de bulos que están lanzando desde una televisión pública. Bien, ¿saben el problema? Que estas declaraciones son de ahora y nos dice, es anómalo. Muchas gracias, Óscar Puente. No, es que a lo mejor el siguiente consejo es que nos tenemos que acostumbrar a tener 40 muertos. Menos mal que nos dice que es anómalo. El pequeño problema es que búsquenle una diferencia con respecto a lo que se decía antes del accidente. Escúchenlo. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Luca estás? Constantini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Os pido una primera valoración. Vamos a entrar a analizar todos los datos. Por desgracia, es posible hasta que se muevan las cifras letales. Se ha movido hace poco y hemos pasado de 39 fallecidos a 40 fallecidos. Y también hemos actualizado la cifra de desaparecidos. Es verdad que con prudencia hablábamos de más de 30 porque no se sabía la cifra exacta. La última la ha facilitado el presidente de la Junta de Andalucía, que habla ya de 37 desaparecidos, que son personas que podrían estar bajo los escombros, claro, o personas que podrían también estar, aunque probablemente y por desgracia serán los menos, en hospitales y todavía no se les haya identificado. Primera valoración, Luca, Juan Pablo. Bueno, contrariamente a lo que dice Puente, yo creo que por todos los avisos de los que trabajan ahí en el sector del ferrocarril, pero también, sobre todo, por todos los caos ferroviarios que hemos vivido a lo largo de los últimos años, yo creo que, en fin, que tenemos que hablar de una tragedia desgraciadamente anunciada y por la que hay que pedir responsabilidades inmediatas. Juan Pablo. Yo, como habrá tiempo de profundizar un poco más, sí me gustaría hacer una reflexión un poco más general. Yo creo que la palabra del día, tal y como están apuntando las primeras investigaciones, es mantenimiento. El mantenimiento no solamente de las infraestructuras, que por supuesto también, y me imagino que entraremos en ello, sino de una manera de entender nuestras vidas, en la que evidentemente nada es permanente. Pensábamos y dábamos por hecho hasta hace relativamente poco que no habría nunca cortes de luz o cortes de teléfono móvil. Pensábamos que había un mantenimiento de una paz tranquila, una tranquilidad en Europa sin ningún tipo de conflictos, una seguridad ante catástrofes naturales y luego vino la Dana, una paz, una tranquilidad entre enfermedades mundiales ante las cuales pensábamos que estábamos totalmente blindados y vino la pandemia. Y todo esto sin un trabajo constante no se preserva. Y creo que es importante mencionarlo porque sin el mantenimiento, por ejemplo, y ahora ya me centraría en las infraestructuras, por ejemplo, de esto, la seguridad ferroviaria no es posible mantenerla. Y de alguna manera se están descuidando ciertas cosas que dábamos por hechas y que llega un día en el que nos dan un serio disgusto, desde lo más importante y más global hasta asuntos más locales como este que nos afecta hoy exclusivamente a todos los españoles y que evidentemente estamos sufriendo. Los datos que has dado, Carlos, de la inversión en infraestructuras con 10 años casi de diferencia son absolutamente estremecedores. Que en el año 2015 haya unos 150 millones de euros más ahora mismo de inversión que con respecto a entonces, con muchísimos más viajeros. Ya digo, sin ese mantenimiento de ciertas cosas, de unas infraestructuras, es imposible que las cosas funcionen igual. No, yo sobre todo, que accidentes puede haber y que evidentemente el riesgo cero no existe, es verdad. Pero que si tú no pones los medios, el riesgo cero que no existe no pasa a ser de 1, ni de 2, ni de 3, sino que acaba siendo del 37, del 40, pues también es evidente. Y como nos están mintiendo sistemáticamente y nos dicen que vivimos el mejor momento, ¿cómo vas a decir que vivimos el mejor momento cuando estábamos ya a las alturas de esas declaraciones, estábamos teniendo 2 incidentes por día? 2 incidentes por día en un país avanzado es el mejor momento. Estamos de cachondeo. Y después de un accidente que de momento se ha llevado a 40 personas por delante, 40 familias sesgadas, resulta que tenemos que escuchar que el tren vive uno de los mejores momentos, que no pasa nada, que todo marcha bien, que esto es una anomalía, que el tren es seguro. No, el tren no es seguro. Acabamos de demostrar que el tren no es seguro.
¿Es por los operadores? No lo sé. ¿Es por la vía? No lo sé. ¿Es por Adif? No lo sé. Pero es que ustedes tampoco nos dicen por qué es. Y simplemente voy a decir información o a citar información que la acaba de actualizar el periódico ABC. El rail número 23117 saltó e hizo descarrilar al tren Irio en el trágico accidente de Adamuz. Ya no lo da como una línea de investigación, lo da como un hecho. Repito, yo sé si es verdad, no tengo ni idea. Lo que les estamos leyendo es lo que en estos momentos está saliendo y la información por vías de investigación periodística, que es las vías de investigación periodística, las vías de investigación de la UCO y las vías de investigación judiciales, las únicas vías de veracidad que existen en España. Sí, porque acuérdate que con el caso del apagón, que yo creo que tiene, antes se hablaba de mantenimiento, tiene una conexión con lo que estamos viendo y viviendo, desgraciadamente. Porque con el apagón había dos razones, una política y una estructural. O sea, las infraestructuras, el problema de las infraestructuras que son obsoletas y que el Estado debe actualizarlas y que no lo está haciendo, porque prefiere, por ejemplo, inyectar 2.000 millones de euros para controlar Telefónica. Digo una. O sea, porque el gasto, la agenda de gasto del gobierno luego se repercute en este tipo de situaciones. Y fíjate que en el caso del apagón, evidentemente también el gobierno intentó hacer lo que yo creo que quiere hacer con esta tragedia, que es echar el balón fuera, ganar tiempo, que es lo que nos transmiten desde el punto de vista oficial, que dicen, oye, para saber exactamente lo que ha ocurrido en una investigación de este tipo hace falta 1 mes, 2 meses, 6 meses, mientras que como estamos viendo, pues ya el ABC y ya sobre todo yo confío mucho en la Guardia Civil, en la UCO y en quien investiga de forma real todo lo ocurrido para saber cuanto antes lo que ha pasado. Dejadme, le voy a dar paso a Javier García, redactor de Radio, que está desplazado en el sitio para que nos cuente qué es lo que se está viviendo en estos momentos, cómo lo está viviendo la gente, cuál es la sensación, cuáles son las imágenes dantescas que se han visto allí, pero leo la información que en estos momentos estamos dando en Libertad Digital, en The Objective, en ABC. Bien, en Libertad Digital, un fallo en la soldadura del carril, una de las hipótesis que podrían explicar el accidente. Bien, The Objective, la Guardia Civil localiza varios tramos de vía rota por donde circulaba el Irio siniestrado. ¿Sabemos si la rotura es fruto del accidente o fue previa? Bueno, pues en principio todavía estaría en manos de la investigación. Pero les repito, ese titular que les decía de ABC y se lo amplío, el rail número 23117 saltó e hizo descarrilar al tren Irio en el trágico accidente de Adamuz. Los investigadores ya habrían corroborado, dice este periódico, que la soldadura del rail en el kilómetro 318,7 se rompió y ahora se centran en averiguar la razón. Mientras, lo que sabemos por parte de Óscar Puente es nada. Y lo que sabemos por parte de Pedro Sánchez es que ha lanzado una indicación para que no se sigan medios de los que él considera que son pseudomedios. Lo otro son investigaciones periodísticas, son investigaciones de los técnicos que están desplazados. Javier García, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Javier García, redactor de Radio, redactor del programa La Trinchera, de Manuel Llamas. Cuéntanos cómo se está viviendo esto. Tú estás allí desplazado, en la zona de Adamuz, en Córdoba. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la situación ahora? ¿Cómo son o cómo es la situación de las familias que están allí? Porque claro, hablábamos antes de 30 y pico desaparecidos 37 aún. Desaparecidos, sí. Han estado hasta esta mañana en Adamuz, que ha estado Javier con ellos. Ahora se han desplazado a Córdoba, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente. Ha sido un día muy duro para todas las familias. La verdad que hemos podido hablar con gente del pueblo y nos han transmitido, bueno, pues todo lo que han vivido en estas ya más de 24 horas. Esta mañana estaban aquí los familiares de las víctimas desaparecidas, concretamente en este pueblo, en esta localidad de unos 4.000 habitantes, en Adamuz. Luego, alrededor de las 12, vino un autobús y se llevó a los familiares de las víctimas desaparecidas hasta Córdoba, hasta el centro cívico, donde allí pues bueno, recibieron atención médica, atención psicológica, como no puede ser de otra manera, y aquí ya no quedó ningún familiar. Y lo que hemos hecho ha sido luego hablar con la gente que ayer estuvo allí, en el lugar de los hechos, en la zona cero, sacando cuerpos, y nos han contado historias tremendamente duras que, como decimos, pues nos han dicho que no ha sido nada fácil, Carlos, estas más de 24 horas. ¿Han contado con la ayuda necesaria? Pues lo que decían los familiares era que había mucha incertidumbre, que no había información, que no había datos
Y eso, en primera persona, os lo podemos decir los periodistas que hemos estado aquí, porque nadie iba actualizando información, nadie iba dando datos, nadie iba diciendo qué estaba sucediendo donde está el lugar de los hechos, con ese tren de Alvia que se había caído por un terraplén de 4 metros y que no sabemos exactamente cómo está ahí la situación, pero nos la podemos perfectamente imaginar y posiblemente por eso no nos lo hayan querido contar, ¿no? Y bueno, esa es un poco la situación, que poca información, mucha incertidumbre y 40 familias de momento, pues que de la noche a la mañana, Carlos, pues les ha cambiado completamente la vida. Hay un dispositivo, Javier, hay un dispositivo previsto para ir informando a esta gente, lo digo porque claro, el volumen de desaparecidos es brutal, 37 personas. Bueno, tengo entendido que los familiares de las víctimas sí que pueden acceder en tiempo real a todo lo que sucede de la investigación, por ser familiares. Y ellos, entonces, pues bueno, entendemos que recibirán la información oportuna, pero a los medios de comunicación, por lo menos a nosotros que estamos en la localidad, en Adamuz, pues no nos llega. Nosotros estamos a 35 kilómetros de Córdoba, más o menos, 35-36 kilómetros de Córdoba, de donde están los familiares, y aproximadamente a unos 10 kilómetros de donde se produjo el siniestro ayer. Y bueno, pues aquí estamos porque no nos dejan acercarnos hasta allí. Lo máximo que se podía acercar uno era aproximadamente, nos han contado unos compañeros, a unos 800 metros, pero ni siquiera se podía ver nada. Entonces las imágenes que hemos visto son las que se han visto a través de los helicópteros, de los medios de comunicación, las agencias de Guardia Civil que hayan tomado imágenes aéreas. ¿Se ha dado, Javier, alguna explicación? Lo digo porque había habido una reforma de la vía, en teoría y en la práctica. Otra cosa es el acierto de esa reforma. Pero había habido una reforma de la vía que había terminado en mayo. La gente comentaba esto, porque claro, que te digan que es que se ha terminado de arreglar una vía en mayo y te encuentres ahora con un accidente de esta magnitud. Yo creo que la gente todavía aunque hayan pasado 24 horas, está todavía la cosa muy, muy caliente, muy tensa, con mucha preocupación. Ya. Y en estos momentos lo que habla la gente es encontrar a las víctimas, encontrar a los desaparecidos. No están comentando ahora mismo las posibles causas. Es verdad que eso se está publicando en los medios de comunicación. Tú además lo has explicado muy bien en el programa, que son los datos, es lo que están publicando los medios oficiales. Pero las familias de momento y los vecinos de esta localidad, pues lo que quieren es que se encuentre a estas personas desaparecidas, porque ya estamos conociendo nombres y apellidos, historias personales terribles de gente que ha perdido la vida, como por ejemplo ese fotógrafo y maquinista de 28 años que era de la localidad de Alcorcón, o esa niña, ¿no?, de 6 años que comentaba antes Sandra, que toda su familia pues ha fallecido, ¿no? Ya nos van llegando casos reales y eso es lo que está ahora mismo preocupada la gente de aquí. Javier, pues si te enteras de cualquier cosa importante, nos llamas inmediatamente, te damos paso y seguimos comentando todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Carlos. Déjame que os cuente, Carlos, que nos cuenta nuestra compañera Lucía Gómez Guadalupe, que está en estos momentos en la estación de Atocha, que acaba de llegar hace unos minutos un autobús con otros 9 afectados, 9 personas que viajaban en los trenes accidentados y que acaban de llegar. Afectados, o sea, sí, personas que han tenido el accidente, no son procedentes de retrasos posteriores. No, son personas que estaban en los trenes accidentados, acaban de llegar, son 9, le acaban de decir a nuestra compañera Lucía en total, y bueno, pues ahora tendrán que pasar una valoración médica, porque entiendo que allí sobre el terreno lo que se ha atendido a los que estaban heridos, pero bueno, pues habrá otras personas que a lo mejor iban en otros vagones y que, aunque a lo mejor no tienen ningún daño físico, por así decir, pues por lo menos es probable que necesiten asistencia psicológica, porque es durísimo lo que han vivido. Luca, veo ya por aquí a Ignacio Escudero. En nada vamos a hacer un repaso de las líneas de investigación, de las posibles tesis. Ignacio, bienvenido. Buenas noches. Que habrían provocado, de las posibles causas de este accidente, pero tengo que decir que ya a estas alturas Libertad Digital incluye esa posibilidad de la soldadura del carril que habría saltado por los aires, se habría roto la vía. De Objective exactamente igual, varios tramos de vía rota. Repaso ABC directamente habla de que esa es la causa, no lo da como una posibilidad, y dice que esa rotura del raíl número 23117 hizo descarrilar el tren de Irio.
El Mundo va exactamente por la misma línea, la investigación apunta a un fallo en la soldadura de la vía. Todo esto apuntaría, Luca, a infraestructura. Sí, y todo esto apuntado por medios de comunicación. O sea, yo aquí he hecho en falta el Estado. Totalmente. Es decir, a mí, con todo el cariño y, en fin, el respeto por los medios del trabajo de estos compañeros, yo quiero que esto me lo diga, en fin, la autoridad pública. A mí me parece francamente escandaloso, lo digo con toda claridad, me parece una vergüenza la declaración de Pedro Sánchez de cuando ha llegado, digamos, su pequeña declaración, que por la mitad era, bueno, en fin, expresar solidaridad a las víctimas, obviamente, solo faltaría, y luego centrar o intentar derivar el debate a una cuestión de los medios de comunicación, de qué medios hay que escuchar y cuáles medios no hay que oír. Pero ¿de qué estamos hablando? Usted tiene que decirme exactamente cuál es la situación en este momento de la emergencia, de la tragedia, cuántas personas están involucradas, las víctimas, qué ha pasado, qué está pasando con los heridos, qué está pasando con los desaparecidos, cuál es la situación del tren Alvia, y no desviar, porque fíjate que luego hay esa fórmula siempre un poco híbrida, ¿no? A escondidas, de decir, bueno, es un accidente algo extraño, no sabemos exactamente lo que ha pasado, deslizan la posibilidad de que la responsabilidad no sea efectivamente de la vía, sino del tren. Entonces, es verdad que evidentemente para aclarar hace falta tiempo y es importante, digamos, hablar con claridad cuáles son las causas. Pero ¿por qué tienes en ese momento que abrir a la posibilidad de que el responsable al fin y al cabo sea el operador privado? Fíjate, el operador privado, por muy privado que sea, tiene que estar sometido a unos controles públicos, porque en realidad el operador privado circula sobre una infraestructura pública. Eso es, claro. Entonces, Opera con una licencia. aunque fuera culpa del privado, sería al fin y al cabo No, pero además, Luca, del es que esto no es debatible. O sea, en derecho administrativo, y esto te lo enseñan en la carrera de derecho, la apertura de la utilización de un bien público por medio de licencias no exime de responsabilidad al ente administrativo. Por lo tanto, tú tienes una responsabilidad sobre el tejido ferroviario. Además, entero. es una infraestructura estratégica, quiero decir, ferrocarril, Totalmente. como el tema de los aeropuertos, ni siquiera se trata de un tema de telecomunicaciones como podrían ser los móviles. Yo repito, al principio del programa hablé del tema del apagón. En el apagón intentaron hacer lo mismo. En las primeras horas nos daban ahí algunos inputs, ¿no? Algunas ideas de que podía hacer un ciberataque. Y lo dijo la propia María Jesús Montero, la ministra, lo dijo en rueda de prensa, que bueno, que no había que descartar ninguna hipótesis de que si era Rusia, no se sabe qué. Y luego que hemos tenido que esperar 58 días para que hubiera el primer informe oficial. Y en este informe oficial intentaron también ahí decir que el problema, bueno, era mixto, es decir, era una cuestión de infraestructuras por un lado, pero también de los operadores privados. Y estamos en ese tipo de protocolo modus operandi del Juan gobierno. Pablo, que hay diario también, la investigación apunta a una rotura de la vía como causa del descarrilamiento de Adamuz. Yo, la rueda de prensa que hemos dado en el informativo en directo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, me ha llamado la atención por esto precisamente, porque ni una explicación sobre las causas, ni una respuesta, porque no ha habido la posibilidad para los periodistas que allí estaban presentes de preguntar. Ha cogido el presidente, ha dado por zanjada la rueda de prensa, y solamente esta última petición para creer a los medios de comunicación oficiales, que son esos que coinciden con la línea editorial que marca el gobierno de España, porque el resto ya sabemos los pseudomedios que son. Hay una práctica en Europa que se pone en marcha y que a mí me da bastante envidia, que es que cuando hay una catástrofe de orden natural o un atentado, no salen los políticos a dar explicaciones, sino que salen los altos mandos de policía o los técnicos responsables de los ministerios correspondientes para explicar exactamente qué es lo que ha pasado, por dónde van las líneas de investigación y qué es exactamente lo que están valorando. Yo valoro al mismo tiempo muchísimo, por supuesto, la labor de la prensa, porque con este gobierno se ha demostrado que la prensa siempre va un paso por delante de las explicaciones del gobierno. Sucedió en el apagón, sucedió también, por ejemplo, con los sabotajes que hemos visto en Toledo, que hablaba el ministro de Transportes. No, es que ha habido sabotajes como intentando hacernos ver que había un grupo de personas que estaba en contra del buen nombre del gobierno y que intentaba torpedearle. Por cierto, me acabas de recordar, hablaba el ministro y hablaba Radio Televisión Española. Naturalmente, de esos sabotajes. Entonces, al final se intenta extender una cortina de humo sobre la verdad, y que el presidente del gobierno venga a contarnos a todos que solamente hay que creer a esos medios que publican o que publicitan su línea editorial. Lo único que explica es que al presidente del gobierno lo único que le importa de todo esto es mantener una narrativa, nada más. Ignacio Escudero, vamos con las líneas de investigación que están abiertas. Hay una que empieza a coger muchísima importancia y sería la rotura de la vía. Hay distintas informaciones. Leo en el debate que esa rotura de la vía podría haber estado precisamente en uno de los tramos de lo que se denominan agujas, es decir, donde se toma la decisión o donde se consigue que el tren vaya en una dirección o vaya en otra. Pero sea como sea, estarían hablando de la rotura de la vía, pero hay más líneas de investigación.
Sí, a lo largo del día se han ido trabajando distintas líneas, algunas se han ido descartando según hablaban los expertos, por lo que mencionabais de que al final desde el gobierno no llegaba información sobre el avance de esta investigación, y la primera era la del fallo en el tren de Irio, de la empresa privada, hasta que al final los expertos han salido a desmentirlo. El tren tenía 4 años y había pasado una revisión el 15 de enero, o sea, hacía 4 días. Luego vamos a hablar con el presidente del sindicato ferroviario, pero esta mañana en Telecinco su responsable de comunicación ya decía esto sobre el tren. Un tramo renovado, además un tramo de línea recta con unas unidades de Irio que son relativamente nuevas. Entonces, en ese sentido, pues parece que no debería haber sospecha. Bueno, eran los expertos los que tenían que zanjar el debate sobre algunas líneas de investigación, por lo que mencionabais de la falta de comunicación del gobierno, y otra de las líneas que también se barajaba y que también los expertos habían cerrado es el fallo humano. Es el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos el que descartaba en La Sexta que los maquinistas pudieran tener algo que ver en este accidente. El fallo humano para mí está descartado totalmente. Es imposible, con el sistema de señalización y seguridad que lleva el tren y la vía, es imposible que se hubiera producido un fallo humano porque el maquinista prácticamente no interviene en la conducción de estas unidades. Vale, tenemos 3 líneas de investigación, por resumir. La primera de ellas habría apuntado a un fallo en la máquina o en el operador, en Irio. En el tren. Las tesis actuales lo están descartando por lo temprano de la última reparación y revisión, por lo joven del tren, un tren del año 22, es decir, no parece tener mucho sentido. La segunda, efectivamente, fallo humano, a mí me resulta un tanto surrealista. O sea, la explicación que acabamos de escuchar, yo la estaba leyendo desde primera de la mañana. Está automatizado. La mayor parte del comportamiento en estas máquinas, en estos trenes, está automatizado. La capacidad de un maquinista de sobrepasar la velocidad, pues no sé ni siquiera si existe. No, y además, en un tramo recto es mucho más complicado que el maquinista pueda tener mando, porque sí que no tiene nada que controlar ahí. Exacto. Nos queda la tercera línea de investigación. Claro, la tercera, y que es la que tiene más fuerza, y como veníamos contando ahora durante el programa, cada vez más medios se publican, que es la que los investigadores dan cada vez por más cierta, que es el fallo en la infraestructura. Al final se ha hablado de distintas hipótesis dentro de lo que es todo infraestructura, que es, por ejemplo, las agujas del cambio de vía, que el ingeniero Carlos Sánchez de Roda decía que podía ser así, lo pueden leer en Libertad Digital, que al pasar el coche 5 por encima de las agujas que determinan si sigue por la misma vía o si cambia al sentido contrario, por a lo mejor que se están llevando a cabo obras en esa vía de ese sentido o por cuestiones de tráfico. Para que nos entendamos todos, son ese trocito de vía articulada que te permite llevar hacia un lado o hacia el otro el tren. Sí, la típica imagen que yo creo que puede tener todo el mundo de la palanca que mueve un trozo de vía y el tren gira. Pues que eso hubiera podido ocurrir, ya sea por un fallo o porque se hubiera roto la propia aguja al pasar el coche 5 y por eso una parte del tren ha descarrilado, que sería del coche 6 hacia atrás. Y la otra teoría, que es la que ahora ABC mencionaba, y va cobrando más fuerza y más medios van sacando, que es directamente que esa rotura en la vía a través de la soldadura, y que se estudiaba antes si podía ser causa o consecuencia, no se estaba seguro, pero parece ser que los investigadores cada vez llevan más hacia esa teoría la investigación, y solo queda determinar por qué se ha producido esa rotura. Les damos toda la información. Ha aparecido un trozo de vía suelto. Se sabe si ese trozo de vía está suelto, es decir, está roto, literalmente desprendido, por el accidente o previo al accidente, es decir, si es causa o consecuencia, a estas alturas no se sabe. Ahora, que hay una fotografía con un trozo de vía desprendido, es totalmente cierto. Vamos a ir a publicidad, volvemos y hablamos con Rafael Escudero, presidente del sindicato ferroviario. Generalmente las vibraciones de las que se hablan en los medios de comunicación y que incluso han puesto de manifiesto algunos maquinistas en algunas de las líneas no tienen nada que ver con lo que ha sucedido en este caso. Como digo, es una zona con velocidad limitada a 250, los trenes y las vías se auscultan y se determina cuál es su estado, y no hay nada en este caso que nos haya avisado de que existiera nada en la vía que pudiera avisar de que había algún problema. Me encantaría que me explique el ministro Puente cómo, sin saber el origen o la causa del accidente, puede saber que las vibraciones previas no tienen nada que ver. O sea, pero ya me encantaría por una pura cuestión de lógica. O sea, me encantaría cómo una persona que no sabe la causa puede descartar causas que casualmente el efecto final coincide al 100% con lo que estaba describiendo el pasaje del tren.
Las víctimas han dicho que pegaban botes. ¿Cómo puede el ministro Puente decir, no, los botes que se pegaban antes, detectados por maquinistas, por operarios, por ferroviarios, a los cuales están aludiendo los medios de comunicación, no tienen nada que ver? ¿Cómo lo sabe usted? O sea, me encantaría que me lo explique. Yo, fíjate, Carlos, atendiendo a lo que ha dicho el ministro, dice, no, el límite de velocidad establecido era de 250 kilómetros por hora. A mí me gustaría que me explicase alguien por qué los maquinistas pasaban por ahí con más precaución a 200 kilómetros por hora. El límite del AVE en España está en 300 kilómetros por hora. A mí me gustaría saber por qué el sindicato de maquinistas SEMAF el pasado verano emite una nota y dice no, a 300 no, es mucho más prudente hacerlo a 250 kilómetros por hora porque la infraestructura no está en condiciones. ¿Alguien va a empezar a explicarnos esto? ¿Por qué los maquinistas tenían tantísimas precauciones a la hora de pasar por según qué determinados lugares? Cuando además, Juan Pablo, lo lógico es, ahora se lo vamos a preguntar a los responsables o al presidente del sindicato de ferroviarios, pero digo yo que si no hay ningún problema, tú marcas la velocidad 250 y 250. Naturalmente. Y te despreocupas, no tienes que andar pendiente de si en esta curva bajo, en esta recta subo. No, marcas la velocidad y se acabó. Pero no, vamos a hablar en nada, repito, con Rafael Escudero, presidente del sindicato ferroviario. Le vamos a preguntar por todo esto. Por cierto, le vamos a preguntar por una solicitud de una auditoría que realizaron ellos para ver cómo estaba esa vía, cómo estaba todo. Después de las obras de renovación. Efectivamente. De las que presume de esas Óscar. obras que en teoría se cerraron en mayo del año pasado. Y la respuesta fue el cri ya habitual. Pero vamos con el CalPlus. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Nos quedamos en Madrid para felicitar por sus 78 años a José Luis Mauleón Álvarez de Linera, que además en poco tiempo cumplirá su 6º aniversario como socio del club. Y qué menos que esta pequeña mención a modo de agradecimiento. Felicitaciones, José Luis, y gracias por su ayuda al programa de hoy en su honor. Recordemos que si se preguntan cómo ayudarnos y qué es eso del club, tienen 3 maneras de informarse: entrando en nuestra página web www.clublibertaddigital.com, llamando al 91409 4002 y un correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues un abrazo enorme a José Luis de Madrid, 78 años. Ya siento tener que felicitarle en un día marcado por unos acontecimientos tan trágicos. Pero José Luis, un abrazo muy fuerte y enhorabuena a toda la gente y mil gracias a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que hace posibles estos programas, estas retransmisiones y que les estemos contando lo que les estamos contando en contra de lo que está haciendo el gobierno, que sigue insultando a los medios de comunicación que cumplimos con nuestra función y mientras va diciendo que no, que hay que atender a canales públicos. ¿A qué canal público? ¿A qué canal público? ¿Al que está ocultando la información? ¿Al que da una rueda de prensa y no permite preguntas? Esa es la forma de comunicarse con la población. Quiero que escuchemos testimonios de las víctimas, porque al final la gente a la que le han destrozado la vida, la gente que ha muerto, las familias que han perdido a sus miembros, están como están. Y algunos de ellos, por ejemplo, esta chica, pues tiene en estos momentos a una hermana en la UCI y está pendiente, 1, de que salga su hermana, que es lo más importante. 2, de que no aparezcan ni más fallecidos, ni que los desaparecidos sigan desaparecidos, etcétera, aunque solamente sea por solidaridad con todo el resto del pasaje. Y 3, me imagino que estarán esperando recibir una explicación. Yo pensé, hasta aquí. Me giré, miré a mi hermana, como diciéndole adiós. Y se apagó todo, solo chillidos, y intenté ir hacia mi hermana y me dijeron que estás pisando a una niña, entonces no pude acceder, había muchos cachos de tren en el medio y me sacaron por una ventana mientras yo veía a mi hermana al otro lado de la ventana inconsciente, embarazada. Esta es la tragedia que estamos viviendo. Rafael Escudero, bienvenido. Hola, buenas noches. Rafael Escudero, muchísimas gracias, presidente del Sindicato Ferroviario. La primera pregunta, con todo el conocimiento que tienen ustedes de esta zona, de este trazado, de la vía, de la actuación ferroviaria, ¿qué ha pasado? ¿Qué vamos a poder saber? ¿Qué no vamos a saber? Bueno, en estos momentos aún es precipitado el apuntar ninguna hipótesis que pueda ser la más fiable, ¿no? Es verdad
que sí podemos descartar la del problema humano, ¿no? De que haya habido algún tipo de error humano, porque si el tren está vigilado por el sistema LZB y por lo tanto si el maquinista hubiese corrido más de lo que le correspondía, pues el tren se hubiese frenado automáticamente, ¿no? No se lo hubiese permitido. Entonces nos quedan solamente dos opciones: o el problema ha estado en la infraestructura, en el carril, que se haya roto, o el problema ha estado en las ruedas del tren, que se haya roto el bogie, donde los carretones que llevan las 4 ruedas por las que se desliza el tren. Y tendrá que ser la investigación la que determine qué es lo que ha sido. En cualquier caso, nosotros pensamos que hay problemas de mantenimiento detrás. Si no, no tiene sentido que una infraestructura que se ha renovado hace 4 días y un vehículo que es prácticamente nuevo, pues terminen desencadenando un accidente de estas características, que es absolutamente grave, gravísimo. Mencionaba antes Juan Pablo Polvorinos un hecho que yo creo que es llamativo. El tramo en cuestión, donde ha sucedido el accidente trágico, tenía una limitación máxima de velocidad de 250 kilómetros. Sin embargo, por la información que está saliendo, y es la información oficial, ninguno de los trenes, ni el que iba ni el que volvía, iría ni siquiera cerca de esa velocidad. Irían por debajo, creo que recordar en estos momentos, de los 210 kilómetros por hora. ¿Por qué en un tramo donde se puede ir a 250 kilómetros por hora iban a esa velocidad, Rafael? Bueno, ya hace meses que el personal de conducción y el personal de intervención y las tripulaciones de servicios a bordo pues vienen denunciando que hay unas vibraciones excesivas en los trenes, ¿no? Y eso pues no solamente sucede en la línea de Barcelona, que tuvieron que bajar también la velocidad por esas vibraciones, que está pendiente de renovar, sino que sucede en una línea que nos dice el ministro que ha sido renovada hace escasos meses. Entonces, pues es un despropósito. ¿Qué se haría? ¿Cómo se haría esa renovación para que el personal de conducción, el personal de intervención y el personal de servicios a bordo pues tenga que denunciar que es insoportable su trabajo a bordo de los trenes con esas vibraciones que tiene el material? Vamos, que traduzco bien que la limitación de la velocidad se hacía por pura seguridad. Claro, claro. ¿Ustedes habían solicitado una auditoría de cómo estaba la situación? Sí, porque hace unos meses recordaréis que se produjeron durante algunas semanas consecutivas enganchones en la zona de la Sagra, enganchones de la catenaria. Y claro, la respuesta que nos daban desde el Ministerio era esa, que se había renovado toda la infraestructura. Y nosotros decíamos, bueno, pues si se ha renovado y se producen estos enganchones, aquí no se han hecho bien las cosas. Hay que hacer una auditoría de la renovación, a ver qué materiales se han utilizado, a ver si se han hecho los contratos en condiciones. Y claro, lo que sucedió ayer nos vuelve a ratificar en esa necesidad de hacer la auditoría para ver si las cosas se han hecho bien o no se han hecho bien. Porque no tiene sentido que una infraestructura recién renovada pues ocasione un accidente como este. ¿Qué respuesta recibieron a esa petición de auditoría? No, nada, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Quiero que escuchen, nosotros hemos escuchado antes una explicación de Óscar Puente, del ministro, hablando de que las vibraciones detectadas no tienen nada que ver. Quiero que lo escuchemos y nos lo comenta Rafael, por favor. Generalmente las vibraciones de las que se hablan en los medios de comunicación y que incluso han puesto de manifiesto algunos maquinistas en algunas de las líneas no tienen nada que ver con lo que ha sucedido en este caso. Como digo, es una zona con velocidad limitada a 250, los trenes y las vías se auscultan y se determina cuál es su estado, y no hay nada en este caso que nos haya avisado de que existiera nada en la vía que pudiera avisar de que había algún problema. ¿Esto se puede afirmar así, con esta rotundidad, Rafael? No, yo creo que no es prudente el descartar ninguna vía. O sea, el que esas vibraciones se estén produciendo en los trenes, lo que está haciendo es generando una fatiga tanto en las ruedas de los trenes como en el propio carril. Entonces no sabemos si al final está detrás de la rotura, de la posible rotura del carril, esas vibraciones de un día y de otro día, que se acumulan y que pueden terminar generando esa rotura. Entonces no es prudente el descartar ninguna opción. Hay que investigar esas vibraciones, hay que investigar la renovación de la infraestructura y hay que estudiar los mantenimientos que se le hacen a los vehículos, si son los adecuados o no.
Don Rafael, lo que es un hecho es que las vibraciones han existido en estos meses porque lo han denunciado los usuarios, porque lo han denunciado los trabajadores, pero tengo entendido, y corríjame si me equivoco, que hay alguna compañera, alguna trabajadora que incluso ha tenido algún percance porque a lo largo de estos meses se le han incluso caído cosas encima precisamente por esas vibraciones. Sí, no, una compañera. Hay más compañeros y compañeras de servicios a bordo que con esas vibraciones pues se les han caído encima un elemento de la cafetería que se llama gatera, ¿no? Que es donde se guardan determinados elementos de la cafetería y que están puestos en unas baldas superiores y con esa vibración han terminado cayéndoles encima de la cabeza o en el caso de otro compañero en la mano y provocándole una lesión que le mantuvo durante 3 meses de baja. Es increíble porque esto no se nos cuenta. Todo esto lo está contando ahora mismo Rafael, pero realmente cuando los poderes públicos comparecen sin preguntas, este tipo de datos pues se ocultan. Don Rafael, y una cosa más que a mí me parece muy importante, ¿cuánto cree que vamos a tardar en conocer las causas y cómo se va a hacer esa investigación, sobre todo porque hay dudas de si la comisión que tiene que investigar todo esto es realmente independiente? Claro, a nosotros nos preocupa que no hayamos aprendido nada del accidente de Angrois. La Unión Europea nos mandató al Gobierno del Estado a que las investigaciones de los accidentes ferroviarios se hiciesen desde la más absoluta de las independencias, sin que intervengan gobiernos ni partidos políticos en esa investigación. Y muchos nos tememos de que al final pues la CIAB no es esa organización independiente que plantea la Unión Europea y que vayamos a coger el mismo camino que se cogió con Angrois, con el accidente de Angrois, y le vayan a hacer sufrir a las víctimas pues el mismo calvario que han estado sufriendo la plataforma de víctimas del Albia durante tantos años. Rafael, todo lo que usted nos está contando en estos momentos, que sobreentiendo que la gente que lo está escuchando, familias de las víctimas y demás, estará quedándose literalmente a cuadros. Y no es que no ponga en absoluto en duda lo que usted nos está contando, al revés, le doy plenísima credibilidad, lo digo por la gravedad de lo que estamos diciendo. Ustedes todo esto sobreentiendo que lo han ido trasladando, es decir, que lo han ido elevando al Ministerio, a Óscar Puente, a quien hiciera falta. Nosotros lo planteamos en las reuniones con la empresa. Nosotros no tenemos mucho acceso al ministerio y bueno, y en las empresas cada vez menos también, porque hay una suerte de dirección pues que decide boicotear a las organizaciones sindicales que no somos de su gusto y tenemos dificultades para relacionarnos. Entonces, pero han hecho todo lo posible, obviamente. Hemos hecho todo lo posible. Vamos, que el que hubiese querido escuchar habría escuchado. Correcto. Rafael, pues un abrazo fortísimo y muchísimas gracias por atendernos y además por explicarlo con tantísima claridad y tantísima sinceridad. Gracias a vosotros. Pues la verdad que la información es para poner los pelos como escarpias, ¿eh? Yo entiendo que cuando habla de empresa se refiere a Renfe, ¿no? O sea, cuando dice hemos trasladado a la empresa, yo entiendo que por lo menos una de las empresas afectadas e involucradas evidentemente tiene que ser Renfe. Yo creo que no hay que señalar únicamente al ministro, sino a los cargos que el ministro ha hecho durante su mandato. El actual presidente de Renfe es una figura, yo creo, más política que técnica. Fue, digamos, cargo durante el ayuntamiento de Manuela Carmena. Con Fernández Heredia. Efectivamente, con unas cuantas polémicas por el tema de la bicicleta municipal, polémicas de cierta importancia en aquella época. Luego se fue a Valladolid, fue un fichaje estrella, entre comillas, del propio Óscar Puente en Valladolid. Y en Valladolid tuvo también muchísimos problemas con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores. Ahora dirige Renfe, por lo tanto, el hecho de que los sindicalistas están más o menos, lo que entiendo que están denunciando, entre otras cosas, que nadie le escucha y que se genera, ¿no?, como un clima de omertá impuesta, o sea que al fin y al cabo aquí si alguien se queja mejor que se calle. Y yo creo que tiene que haber también con todo el organigrama de personas que Óscar Puente ha puesto durante su mandato al mando de estas empresas. Juan Pablo, te doy la palabra, pero Sandra, actualízanos porque hay una cosa muy llamativa, la cifra de fallecidos permanece en 40, pero la cifra que está creciendo es la cifra de desaparecidos. Sí, eso es. El Centro Integrado de Datos está actualizando pues toda la información que manejan en estos momentos. Nos han dado para empezar una cifra que yo creo que hasta ahora, y que me corrija Juan Pablo si no se desconocía, que era el número total de pasajeros que había en los trenes entre el Albia y el Irio. Bueno, pues nos están diciendo que había un total de 527 pasajeros. Correcto. Y ahora mismo lo que crece, como bien decías, es el número de desaparecidos, porque hasta hace unos minutos
datos, la cifra que teníamos era la que nos había dado la Junta de Andalucía, que eran 37 desapariciones, pero según el Centro Integrado de Datos, hasta el momento se han presentado 43 denuncias de desapariciones, tanto en las comandancias de Huelva como en las de Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. Y de todos los cadáveres, 5 identificados. Eso de momento, 5 cadáveres identificados. A uno no se le alcanza la angustia de las familias de que han pasado ya casi 24 horas y no tienen constancia, ciencia cierta, de que sus familiares hayan fallecido. Quiero decir que eso genera un dolor añadido a lo que ya están sufriendo. Hay dos cosas del ministro Óscar Puente que a mí me gustaría reseñar. En primer lugar, en la comparecencia que tuvo lugar ayer por la noche, que me pareció muy precipitada en el diagnóstico, como lo que ha hecho esta tarde solamente en esta entrevista en Televisión Española Óscar Puente, a ver si nos empezamos a plantear ya lo de comparecer delante de medios de comunicación con preguntas de todos. Dijo el ministro Óscar Puente que no se le alcanzaba lo que había sucedido porque había tenido lugar el accidente en una recta, como si eso hubiera sido en un lugar donde no había absolutamente nada. Y en realidad y en rigor no es cierto. El punto del impacto está saliendo de una curva. No hace falta más que meterse y mirar las imágenes del helicóptero de la Guardia Civil, en Google Earth, etcétera. El punto del impacto está justo a la salida de una curva. Probablemente por eso no le dio tiempo al maquinista del Albia a frenar, aunque evidentemente hubiera sido muy, muy complicado. Está en un lugar de intercambio. Ahora te doy, Juan Pablo, mi versión de por qué yo creo que dio esa explicación. Y no es bondadosa. Lo digo porque esa explicación te apunta, a ver, si es la salida... Te apunta a un error del maquinista, claro, o a un error... Lo que os decía antes, que desde el minuto 1 han intentado, de manera civilina, dejar caer que la responsabilidad no es de la infraestructura. Sin embargo, están chocando con unas respuestas contundentes que quizás no tuvieron durante el tema del apagón y durante el tema, no hay que olvidar que hace un año, bueno, el año pasado, en realidad, en junio, hubo el tema de la caída de Catenaria. Y en ese momento, cerca de Toledo, en ese momento el gobierno apuntó al tema del sabotaje. Y luego fue la empresa privada Irio que dijo, ¿cómo que sabotaje? ¿De qué me estás hablando? Suerte que el tren se paró por un tema de energía, que había caído la energía y que por tanto no chocó contra la caída. Y además está a la salida de una curva, está en un lugar de intercambio de trenes, donde cuando hay obras los trenes se cambian de vía para poder seguir transitando. Hay enormes quejas por las vibraciones en esa zona. Es un lugar donde los maquinistas bajan la velocidad considerablemente. Y solamente una apreciación, Carlos. ¿Qué es la sustanciación de responsabilidades políticas? Estaba mirando esta tarde, para empezar, desde el año 2000, en los últimos 20 años, ha habido grandes accidentes ferroviarios en Europa. Grandes. 6 concretamente. 6 con muchas víctimas. 3 de ellos en España. Accidentes ferroviarios, ya sea de metro, ya sea de trenes como el Albia, en Angrois, en Galicia, en Santiago de Compostela, o como este que ha tenido lugar. Este es el primero grande de AVE. En Córdoba. Este es el primero grande de alta velocidad. Exacto, que no significa que sea el primero grande. Pero me gustaría recordar, por ejemplo, en Lisboa, el año pasado hubo un accidente del tranvía. 16 muertos. Dimitió el presidente de la empresa gestora. En Grecia, 2023, 57 muertos. El ministro de Transportes era Kostas Karamanlis, que por cierto era un altísimo cargo del gobierno griego antes de esto. Tuvo que dimitir el ministro de Transportes. En Italia, 2016, de esto se acordará Luca, Puglia, 31 muertos. Hubo un accidente, el choque de 2 trenes de cercanías. No hubo dimisiones porque fue un error humano. En Angrois, 80 muertos, no hubo dimisiones. Al director de seguridad de Renfe lo tuvieron que dimitir, lo dimitió José Luis Ábalos porque las víctimas lo estaban presionando, pero no dimitió nadie. Bruselas 2018 muertos, error humano, no hubo dimisiones. Metro de Valencia, julio, 43 muertos. Año 2006, no dimitió nadie. Quiero que escuchemos el fragmento al que aludías, de Óscar Puente. Este no es de ahora, no es de hoy, es de anoche. Pero cuidado porque teledirige el pensamiento hacia determinadas causas. Vamos a escucharlo. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, bueno, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Esperemos que la investigación pues nos ayude a esclarecer qué es lo que ha sucedido. Es que al ministro se le olvidó un pequeño detalle, y es que ahí lo que había era un cambio de agujas. Y se le olvidó ese pequeño detalle. Se le olvidó otro pequeño detalle, Carlos, que es ser prudente. No, pero sobre todo, pero si voy a... Vamos a ver, yo la historia de no sé nada, me la creo hasta que evidentemente se empieza a demostrar que se sabe algo. Los expertos, evidentemente, de ayer a hoy han avanzado, lógicamente, en su investigación.
Ha aparecido, repito, ese trozo de vía separada, arrancada, reventada. Todavía no sabemos si es causa o es consecuencia. Pero ahora empieza a haber una coincidencia en una línea de investigación prioritaria. Y es efectivamente un fallo en la soldadura de la vía. Lo que no podían saber era la causa. Pero lo que sí podían saber es que había unas agujas ahí y por tanto esta explicación maravillosa de es una recta y por tanto es tremendamente extraño. Usted no nos ha contado la realidad y es que ahí sí había un instrumento mecánico. Claro. Usted no nos ha explicado que ahí había habido una soldadura. Usted no nos había explicado, que tiene toda la pinta de que esa soldadura o esa reparación procede precisamente de las obras de mayo del 25. Todo eso usted lo sabía. Porque eso no son las causas del accidente, eso es el contexto del accidente. Ni conjeturas, ¿eh? Efectivamente, el contexto lo conocía. Entonces, claro, y este tipo de explicaciones es tremendamente extraño, nadie sabe nada. Ayer, cuando sucedió el accidente, Sandra y yo estábamos en contacto, evidentemente, por WhatsApp, y yo el primer comentario que le hice es, me extraña muchísimo esta especie de alarde de supuesta cautela. Digo, me extraña muchísimo. En una persona, Óscar Puente, que a la mínima... se lanza a la piscina. Se lanza contra las empresas, dice que si ha sido Irio, que si ha sido el otro, que si no sé qué. Y en esta ocasión, un silencio hermético, nadie sabe nada. Sí, pero Carlos, preparando un poco también el relato. Claro. Si la causa si la causa no se encuentra en la vía, la causa tiene que estar en el error humano o en la empresa concesionaria, que es una compañía privada. Y todos sabemos que el ministro de Transportes no ha sido especialmente amigo de estas empresas privadas que operan con concesión pública. Vamos a ir a publicidad, volvemos, vamos a hablar con Salvador García Illón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, para hablar de si hay problemas o no hay problemas en el mantenimiento. Él tiene una frase, nos la ha explicado esta tarde y quiero que se queden con ella. Dice, aquí no solamente es cuestión de comprar un Ferrari, es que luego hay que mantenerlo. Y en ese momento me desperté de golpe y el vagón subía, bajaba, pegaba unos botes y empezaba a moverse todo entero, cada vez más. Y en ese momento giró, impactó con algo, yo no sé si fue el vagón o el tren que venía en la otra dirección. Quizás toda esta herida que tengo es gracias a que me puse el brazo en la cabeza justamente en el momento en que aquello empezó a dar vuelta como una batidora. Nos decías antes, Sandra, 47 desaparecidos en estos momentos. Bueno, 43 denuncias. Eran 37 las que teníamos constancia y han elevado la cifra, el Centro Integrado de Datos, a 43, que son las denuncias que se han presentado hasta el momento. Claro, hay que decir que estamos hablando de 43 desaparecidos que pueden encontrarse entre los fallecidos que encuentren en los restos de las vías, entre los fallecidos que no se han identificado o en los hospitales sin ser todavía Víctimas mortales, 40. 40 ahora mismo. ¿Heridos en estos momentos? Pues heridos en estos momentos seguimos con la cifra que teníamos antes, que estábamos hablando de 41 heridos, 12 de ellos en la UCI, son 11 adultos y un menor. Un menor, ¿verdad? Bueno, pues por respeto a todos ellos y a todas las víctimas que estamos escuchando, lo mínimo es mantener informada a la gente. No insultar a los medios que estamos informando. No. Eso no es tratar con respeto absolutamente a nadie. Lo mínimo es que no nos tengamos que estar enterando de las líneas de investigación y en concreto de la que afecta al fallo en la infraestructura por los medios de comunicación. Nosotros encantadísimos, evidentemente. Es nuestra función y tenemos clarísimo por qué hacemos las cosas. Pero es absolutamente impresentable que esos datos, esas líneas de investigación no se estén explicando públicamente. Es absolutamente impresentable. Y quiero que le escuchen a Sánchez, porque Sánchez es que va de dolido. Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas que se ha señalado. La primera, unidad en el dolor y la segunda, unidad en la respuesta. Y creo que desde el mismo momento en el que se produjo esta tragedia, el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad, como se ha dicho antes. Bueno, lo suyo, desde luego, por lo menos es invertir en el mantenimiento. Si no hablar de que se ha hecho lo que se tenía que hacer, no. Lo mínimo, como nos acaba de contar el presidente del sindicato ferroviario, es que si les dan las advertencias de que hay botes en una vía, se mira. Lo mínimo es que si se les pide una auditoría, se hace. Lo mínimo es que se tiene la atención debida porque el sindicato de maquinistas, otro sindicato, había hablado ya, y ahora nos acaban de explicar y nos lo acaban de confirmar, de que había problemas con la velocidad por fallos en la vía, después de la reparación. El sindicato había dado orden a sus maquinistas de que bajaran la velocidad. ¿Eso era por gusto? No era por gusto, ¿verdad? Bien, y lo mínimo es hablar con quien se tenga que hablar.
Y si le fastidia mucho al presidente porque resulta que es su archienemigo y no puede ni verlo, y me refiero a Alberto Núñez Feijóo, pues usted se aguanta, presidente del gobierno, y habla con él. Porque Alberto Núñez Feijóo ha explicado esto. Yo no he tenido ninguna información del gobierno, ni directa ni indirecta. Es decir, el gobierno no nos ha dado ninguna información. La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y a través de ustedes, de los medios de comunicación. Luca. Bueno, es que yo aquí lo que veo, francamente, es que los miembros del gobierno, sobre todo Pedro Sánchez y evidentemente Óscar Puente, que son los más señalados, lo único que le interesa es cómo salvar los muebles y salir ellos, en fin, con una estrategia de comunicación política. O sea, a mí me parece, francamente, escalofriante. O sea, yo creo que revela ya que forman parte, son representantes de una clase política totalmente fuera de control, moral, humano, te diría incluso. O sea, quiero decir, es que ahora mismo la cuestión no es este discursito sobre la unidad, porque lo que esconde la unidad, el mensaje que está trasladando Pedro Sánchez es en este momento que nadie venga aquí a pedirme responsabilidades en un momento de duelo, en un momento de dificultad, en un momento, digamos, que la tragedia está todavía en caliente. Pero, oiga, usted, si tiene responsabilidad, sí que tiene que trasladar y transmitir todos los datos del que usted dispone. Luego está claro que evidentemente habrá un tiempo técnico, digamos, para aclarar efectivamente lo que ha pasado, pero se tiene que ser responsables, al menos en una situación así. O sea, es que esto ya sale, en mi opinión, de lo que es, en fin, la lucha política diaria, el Congreso de los Diputados y lo que son las declaraciones. Estos están jugando, están moviendo todo a través de estrategas que están en la Moncloa únicamente para salvar una narrativa, para salvar su pellejo político. Juan Pablo, es ruin. Por confirmar parte de la información o por continuar con la información que estábamos dando, antes hemos hablado con el presidente del sindicato ferroviario, que nos ha explicado que eran conocidos los problemas en la vía, que había botes. Nos ha confirmado la información también del sindicato de maquinistas. El sindicato de maquinistas trasladó esa información, o el Partido Popular se hizo con esa información, y lo llevó al Congreso de los Diputados y exigió una respuesta formal por parte del Gobierno. Bien, el Gobierno rechazó motivos técnicos, aseguró que no existían, para reducir la velocidad de los trenes, que era la petición de los maquinistas. Que la verdadera petición, yo entiendo perfectamente que el sindicato de maquinistas esté para proteger a los maquinistas, pero la derivada que tendría que haber sacado el gobierno es, cuidado, si el sindicato de maquinistas nos dice que se dan botes y no se puede alcanzar la velocidad, yo que sí soy el responsable como gobierno de la seguridad de los usuarios del tren, yo tendré que mirar a ver qué ocurre en esa vía del tren. Bien, en una respuesta al PP, en el Senado, el Ministerio de Transportes desechó la solicitud de los conductores 2 meses antes del trágico accidente que acabamos de soportar. A mí me recuerda esto que estás contando, Carlos, a cuando los expertos y los técnicos les recomendaban al Gobierno de España reducir la exposición de las energías renovables al mix eléctrico. Y el Gobierno dijo que no, que de ninguna de las maneras. Muy rápidamente, sobre esto que hemos escuchado de Pedro Sánchez y que a mí me ha llamado mucho la atención. No es el momento, ya habrá tiempo de derivar responsabilidades y de depurarlas, pero era el momento hoy, de verdad, de presumir, era el momento de presumir de coordinación entre las 3 administraciones. Y a mí especialmente me molesta bastante que en las primeras horas de una catástrofe de cualquier tipo, ya sea natural, ya sea de orden técnico como esta que hemos vivido, el presidente del gobierno se dedique a sostener, como dice Luca, la narrativa, olvidándose, y a mí esto me parece especialmente flagrante, de que los vecinos siempre son los primeros que están ahí, haciendo gala de una inmensa solidaridad. Gente que, hoy en el informativo lo hemos contado, el hombre que tiene que vende los cupones en Adamuz, los cupones de la 11, y se coge el quad y se va a ayudar. La persona, 2 que vienen de pesca, cogen las cosas y se van detrás de los coches de la Guardia Civil y de las ambulancias a ayudar. Y el presidente del gobierno no habla de ello, de verdad, no habla de la solidaridad de la gente, de los vecinos que echan un cable de forma desinteresada. A mí me parece que, de verdad, presumir de las 3 administraciones y olvidarse esto no tiene un pase. Pues le quiero dar la bienvenida a Salvador García Illón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena. Don Salvador, bienvenido. Buenas, don Carlos, ¿cómo estamos? Vamos a hablar, si le parece, de uno de los temas. Yo repito, llevo todo el programa explicándolo y diciendo,
Nosotros no vamos a determinar, ni tenemos ninguna intención de determinar las causas, pero sí queremos darle, obviamente, todo el contexto a la audiencia y a la gente de lo que está ocurriendo en estos momentos en España con el tejido ferroviario. Y le quiero preguntar a usted, como gran experto, si las funciones de mantenimiento, si el presupuesto del mantenimiento, si la atención a la vía en España en estos momentos es el correcto. Sí, efectivamente. O sea, independientemente de que sea la causa final o no, que puede ser la de muchas maneras, porque ya digo, está descartándose ahora casi prácticamente la posibilidad de un fallo humano y estamos viendo ahora exactamente si fue un problema del tren o fue más bien el problema de la vía exactamente por falta de mantenimiento o la vía contribuyó a un problema a lo mejor del tren. Pero está claro, digamos, que el mantenimiento no ha sido el adecuado, la planificación ferroviaria además no ha sido la adecuada durante los últimos años también, porque esto, mira, el símil que han hecho del contexto del sistema eléctrico me parece muy adecuado. O sea, esto era, para que nos hagamos un poco la idea, hace 10 años la joya de la corona, era el producto que exportábamos a otros países como Arabia Saudita y seguimos teniendo un sector muy potente en este tema, o sea, porque tenemos las mejores constructoras, las mejores consultoras, los fabricantes de trenes, tenemos mucha investigación, o sea que seguimos teniendo un tejido muy potente en este sistema. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se ha ido deteriorando el sistema en sí, o sea, se ha ido, digamos, no manteniendo un patrimonio ferroviario que teníamos de mucho nivel, porque da mayor rédito político inaugurar una estación o una nueva línea que mantener la que ya se ha ido generando. Y claro, somos el segundo país del mundo por kilómetros después de China, en kilómetros de alta velocidad, por lo tanto, el mantener todo eso es como cuando uno saca la chequera y quiere comprarse un Ferrari, pero luego resulta que no tiene para llevarle las revisiones al taller, ¿no? O sea, y eso es una cuestión que no se ha dado la importancia necesaria, ¿no? Claro, todavía, efectivamente, lo decía usted, todavía no sabemos cuál es la causa. Lo que sí sabemos es que, evidentemente, si tú no le aplicas el mantenimiento adecuado, no le destinas la inversión necesaria, multiplicas el riesgo de accidentes. Efectivamente, efectivamente. De hecho, cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de las vibraciones, está muy vinculado con lo que están denunciando desde hace tiempo, que es en las noticias de los sindicatos ferroviarios. Las vibraciones, ¿por qué se motivan? Pues se motivan porque la alta velocidad va sobre una plataforma, que para los oyentes se haga una idea, es una montañita, ¿no? Es un terraplén que arriba lleva una coronación de unas piedras, se llama el balasto, que es lo que absorbe la energía de las vibraciones que genera el tren, lo distribuye y disipa en el terreno esa energía, ¿no? De manera que lo amortigua, de manera que el viajero no siente esa vibración, ¿no? Porque eso tiene que estar nivelado al milímetro y tiene que estar rasanteado para tener, digamos, unas pendientes perfectas y que eso no vaya pues pegando botes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hacemos un símil, por ejemplo, en una carretera, si uno coge el coche y va a 200 por hora, como van los trenes estos, pues si va a una carretera con baches que no está mantenida, pues evidentemente tiene mucho más riesgo de tener un accidente que si de una carretera que está perfectamente asfaltada, ¿no? Pues el símil sería el mismo, ¿no? Y ese contexto hay que añadirle que estamos en una situación que desde la liberalización del sector que se produjo del año 2020 no se ha gestionado bien. Estamos muriendo de éxito porque estamos teniendo un incremento de pasajeros muy importante, que es lo que busca Europa con la liberalización, pero sin embargo no estamos sabiendo digerir ese proceso porque está rompiendo ese sistema por las costuras, ¿no? O sea, digamos, estamos teniendo problemas que antes no habíamos tenido nunca, ¿no? Por una mala planificación, como por ejemplo tener pues Chamartín ahora pues completamente en obras y haciendo que todo el sistema, cuando Chamartín tiene un problema, pues se distribuya a toda España, por ejemplo, ¿no? O no habiendo mantenido la infraestructura suficientemente, preveyendo este incremento de demanda que iba a tener el sistema, ¿no? Pues yo creo que el símil con el sistema eléctrico es bastante, yo creo, adecuado en este sentido. Si usted hubiese sido la persona responsable de dar la alerta y usted hubiese escuchado los mensajes que hemos estado mostrando en este programa, el del sindicato ferroviario, el del sindicato de maquinistas, diciendo que el tren tenía botes, usted hubiese ordenado revisar esto. Sí, si realmente es que esto tiene que ser una labor más ordinaria realmente, o sea, que esto pase es por algo, es decir, muchas veces, mira, esto es como una enfermedad, ¿no? Cuando hablamos primero del tema de los retrasos y entonces Renfe decide variar su política comercial asumiendo unos retrasos que antes no tenía porque dice que tiene que competir con unos agentes privados, por ejemplo, pues eso es el primer síntoma, es decir, cuando uno tiene retrasos porque realmente el sistema le están rompiendo un poco las costuras. El siguiente paso que uno ve esto es como cuando falla un poco la luz, ¿no? Pues el detalle, oye, que tiene un apagón que antes me falla más últimamente, se me salta más el diferencial, ¿no? Pues igual. El siguiente paso es cuando uno empieza, lo que pasa, pues episodios que no habíamos tenido nunca hasta ahora con la alta velocidad prácticamente, ¿no? Es el tema cuando vimos pues tener una caída de tensión de la catenaria, en esta línea precisamente de Andalucía, o que un tren se quedase parado en mitad del campo y la gente saliese pululando por mitad del campo, mitad de la noche, que eso
pasaba precisamente, no es casualidad que pase la línea de Andalucía, de Madrid-Andalucía. ¿Por qué? Porque es la línea más antigua, es la que se puso en funcionamiento hace 30 años, cuando la Expo, y es la línea precisamente que tiene un mayor nivel de deterioro si no se ha invertido en ella. Es decir, esos problemas que no va a tener la línea de Andalucía pues son mayores que los que tienen la de Barcelona o la de Valencia. ¿Por qué? Porque está puesta en servicio más tarde, ¿no? Esta lleva 30 años y si el nivel de inversión no es adecuado al incremento de demanda, pues sufre más ese deterioro, ¿no? Por eso digo que esa falta de nivelación de la vía, esos problemas, digamos, que pueden venir derivados de a lo mejor no, o sí, del accidente que hemos tenido, seguro que en cierta medida o no tienen que tener una vinculación con el nivel de inversión, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en la línea Andalucía, no es casualidad posiblemente, porque aunque se haya hecho una inversión, que luego el Ministerio dirá será tanto o cuánto, habrá que ver en qué han invertido, dónde han invertido, ¿vale? El problema es que cuando uno acumula años de déficit de inversión, no se puede arreglar eso en nada, en un año, invirtiendo un poco en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Y ese es un poco el problema que viene simulando el sistema en los últimos años, una falta de previsión, una falta de planificación y un deterioro, digamos, en la gestión del propio sistema. Salvador, muchísimas gracias por explicarlo así de clarito. Un abrazo enorme. Un abrazo, Carlos. Un saludo a los oyentes. Pues es complicado ponerle un pero. Le podemos poner un plus. Lo digo porque luego les vamos a explicar, además, a quién se le dio la obra. Y entonces ya el plus salta por los aires. Y repito, yo no quiero decir nada que no corresponde a un periodista. O sea, evidentemente la investigación la tienen que llevar los técnicos, pero hay cosas que ustedes tienen que conocer y hay cosas que son muy importantes. Y una de ellas, aparte de todo lo que ya les hemos contado, es quién ejecutó esa obra. Esa obra efectivamente se terminó en mayo de 2025, esa obra se sacó a concurso por más de 50 millones y esa obra acabó en una UTE de Avid. ¿Y cuál es Avid o qué es Avid? Pues una de las empresas que está en estos momentos en los informes de la UCO por la trama de concesión de obras públicas. ¿Significa esto que los responsables sean ellos? No. ¿Significa que ustedes tienen derecho a conocer esta información? Sí. Claro. A eso se le llama libertad de prensa y libertad de información. Y esto no es ninguna politización interesada, Carlos. Y Advi contrató a una persona. Por eso no quieren politización. Advi Luca contrató a una persona. Y contrató a una persona que se llamaba Koldo García Izaguirre. Claro. Y lo contrató como asesor. Para Latinoamérica, decían ellos. Bien, para Latinoamérica. Con un sueldo de 6.000 euros al mes, como experto ferroviario, omito los comentarios y casi por esta vez me aguanto los chistes. Bien. Y un 0,75% en comisión por todas las obras que consiguiera. Pues no sé exactamente cuántas obras consiguió en Latinoamérica, no lo sé. No lo sé. Con una era suficiente. Pero una ocurrió aquí en España. Vamos, si te parece, Ricardo González Mangas, cuéntanos, ¿este tramo era un tramo pacífico? ¿Este tramo era un tramo que había ya llamado la atención de operarios, de ferroviarios, de usuarios por sus incidencias? Ha llamado la atención y mucho a lo largo de los últimos tiempos porque, vamos a citar todos datos de Adif, comunicaciones de Adif, desde que se terminó de renovar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, con una inversión récord de 700 millones de euros, en el año 2025 se produjeron, atención, 5 incidencias. Han sido 2 incidencias en la señalización, 2 en la infraestructura, 1 en los desvíos, hace muy poquito, el pasado día 23 de diciembre. Todas estas incidencias provocaron tanto retrasos como demoras en los trenes. En total, entre el año 2024 y el año 2025, el número de incidencias asciende a 8. Sepan que el Partido Popular en el Senado preguntó al Gobierno por escrito en junio de 2025, es decir, poco después de que terminaran esas obras de mejora, pues sobre varios problemas registrados entre Adamuz y Villanueva de Córdoba, justo en el tramo en el que se ha producido el siniestro. Una de las incidencias citadas se produjo en el viaducto del Valle, donde por las altas temperaturas y las vibraciones del tráfico, un elemento de dilatación del viaducto entró en contacto con el raíl. El Gobierno dijo que se había solucionado la incidencia de forma definitiva por el personal especializado, y la segunda incidencia que denunciaron afectó a una tarjeta de relés que ahí también fue sustituida dentro del mantenimiento programado. Le han preguntado a Óscar Puente esta misma tarde en Televisión Española, en el programa Mareas Lenguas, por las incidencias, y esto es lo que ha dicho. Adif, efectivamente, en sus redes sociales siempre avisa a los usuarios de la existencia de alguna incidencia en la línea que pueda tener repercusión sobre la operativa, que pueda ocasionar retrasos, etc. Y es verdad que en las redes de Adif, si uno busca, pues hay infinidad de comunicaciones relacionadas con incidencias. Precisamente esas incidencias se producen en evitación de accidentes. Es decir, que Óscar Puente le quita un poco de hierro a estas incidencias porque dice que se producen
antes se producen unas incidencias para arreglar algo antes de que ocurra algo peor, digamos. Esta es la explicación que da el ministro de Transportes, Carlos. Es decir, que de Pacífico poco. De Pacífico poco, y más si le añadimos que, desde el año 2022 hasta hoy se registraron 20 fallos, y si descartamos, o entre comillas, se puede descartar un poco el problema del tren, porque el tren es un Irio, es un modelo Freccia Rossa que se utiliza, por ejemplo, tanto en España, pero en Italia, es de una compañía que está participada 51% por el Estado italiano, y fue construido en el año 2022 y pasó su revisión hace 4 días. Pues eso, unido a las reivindicaciones, a las alertas, a las alarmas lanzadas por los operarios, debería haber llevado, evidentemente, haber tenido muchísimo cuidado con este tramo. Se está estrechando el cerco sobre el gobierno, ¿eh? Es que está todo de pies y manos. No le puede echar la culpa a la herencia recibida, llevan casi 8 años de gobierno, no le pueden echar la culpa, según parece, a las empresas privadas, no lo parece, no le pueden echar la culpa en este caso a la oposición, no parece, suya. No le pueden echar la culpa al error humano, en este caso tampoco parece. Lo único que parece que queda es el mantenimiento. Vamos a ver cómo se sustancian las investigaciones, pero el gobierno está ahora mismo, y han pasado 24 horas atrapado en un callejón sin salida. Quiero que sigamos escuchando a las víctimas, porque al final este tipo de informaciones, lo decía antes Luca, y tiene toda la razón, la ideología al final y la política sobrevuela sobre todo. Pero cuando ya directamente hay víctimas mortales, hay heridos, hay desaparecidos, lo primero que hay que hacer es escuchar a las víctimas. Y yo cuando pude me puse contra la ventana y me hice una pelotita esperando lo peor. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban. Lo que nunca te esperas encontrar y a lo que no estás preparado para vivir. Cuerpos, si se le puede llamar cuerpos, gente sí fallecía. Pues a esta gente, aparte de intentar que estas cosas no ocurran, desde luego lo que hay que hacer es darle explicaciones urgentes y atenderles. Sí. Y respetarlas. Y hablar con la oposición y hablar con quien haga falta y con el resto de administraciones. Y repito, no convocar una rueda de prensa en la que ni tan siquiera se permiten las preguntas. Pero ¿os parece normal que el presidente del gobierno, en su primera comparecencia, sin preguntas sobre lo ocurrido, la mitad de la comparecencia es para decir a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a todos los españoles, a los interesados, a quien sea, oiga, ten cuidado a informarse en los canales no adecuados para tener la información correcta? Pues ¿de qué estamos hablando? ¿Es usted el presidente del gobierno? ¿Es usted? Ahora, explíqueme usted exactamente la información correcta, y luego, bueno, que los medios de comunicación hagan lo que quieran. Y en esa misma comparecencia, Pedro Sánchez dice que nadie se preocupe porque nosotros vamos a trasladar con total transparencia todos los datos que vamos a conocer. Perdone, pero ¿alguien lo ponía en duda esto? Claro. ¿Usted es el día esto para decir que usted va a ser transparente? Además, esto yo creo que nos revela, de verdad, a nivel personal, ese señor como ya ha perdido, digamos, el control de lo importante, de lo que cuenta. Y si veis esas imágenes, y aquí, digamos, tiro un poco de opinión personal, el rostro de Moreno Bonilla es revelador. O sea, se ve a un presidente autonómico, yo creo, francamente afectado, digamos, en lo personal, con un presidente del gobierno que está haciendo política. En su primera comparecencia con 39 cadáveres ya conocidos. Luca, una cosa muy rápida. Te dejo una declaración para que unas lo que está diciendo Luca a lo que estaba ocurriendo. Son declaraciones de Óscar Puente de ayer. Repito, es que ahora repasando, a medida que se va avanzando en la línea de investigación, repasas declaraciones de ayer y hay cosas que te llaman la atención. Hombre, y este empeño en justificar que la vía era perfecta, la vía no pasaba nada, estaba nueva, nos la acababan de entregar, según los técnicos, que no es cosa mía, escúchenle. El tren es un tren Irio, es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. Y también la vía es una vía completamente renovada, es una vía en la que se han invertido 700 millones. Esta vía, en la Madrid-Sevilla, se han invertido 700 millones y en concreto en ese punto se concluyeron los trabajos de renovación en mayo de este año. Por tanto, es una vía renovada, conforme me dicen los técnicos de Adif, en mayo. Estamos hablando de hace nada. Y por supuesto, todo el sistema ferroviario español de alta velocidad lleva un mantenimiento que se hace de manera periódica y constante. Dedíquese a las víctimas. O sea, cuando están apareciendo fallecidos, cuando están saliendo por todas partes desaparecidos, dedíquese a las víctimas. Antes de darnos las explicaciones supuestamente técnicas,
que ahora vemos que eran más supuestamente que técnicas, dedíquese a las víctimas. No, decía que es un ejercicio un tanto estéril, que nos estén pidiendo ahora mismo que no se politice esta tragedia. Cuando yo creo que es absolutamente legítimo preguntarse, después de lo que hemos visto en el Ministerio de Transportes, qué ha pasado y si eso no ha tenido ningún tipo de influencia, sobre todo más aún cuando viniendo de un partido político que te explicaba que los recortes en los distintos ministerios tenían consecuencias prácticas para los servicios públicos que recibían los ciudadanos. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, yo no estoy de acuerdo con la gente cuando dice, no, es que esto no se tiene que politizar. No, perdone usted, esto se tiene que politizar. La politización es una palabra que se une directamente a un aspecto negativo. No, se tiene que politizar. Se tiene que politizar, pero no en el sentido que se politizan otras tragedias políticas, otras tragedias de este tipo, como todas las que hemos visto en los últimos años. No, se tiene que politizar de una manera en la que no se nos oculte nada, se esclarezcan los casos, no haya radicalismos a la hora de tratar la información, no haya fundamentalismos, en fin, que todo esto sea una forma transparente y nítida. Vamos a irnos a publicidad, vamos a volver, les vamos a contar bien, aparte de otras cuestiones, vamos a hablar con otro experto sobre datos de inversión en mantenimiento, si se está haciendo la política de mantenimiento correcta o no. Ya les adelanto que todos los expertos con los que estamos hablando nos dicen que no, y los datos apuntan a que no. Pero vamos a hacer eso, vamos a hablar de eso y les vamos a contar evidentemente qué pasa con esa adjudicación donde aparece justo en la reparación de este tramo de vía una de las empresas que está marcada o investigada dentro de todas las pesquisas de la trama Coldo. Las 10:04, las 9:04 en Canarias. Pues bueno, imagínese la imagen de gente deambulando en la oscuridad, unos con maletas, otros gritando, otros llorando, pues un poco de todo. La cifra es variable, evidentemente hay que retirar todavía restos de los vagones dañados y no sabemos lo que nos encontraremos. El resumen de la policía local, del jefe Antonio Ruiz, jefe de la policía local de Adamuz. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Vamos a actualizar los últimos datos sobre este accidente, el accidente letal de Adamuz. Bueno, lo último que sabemos es que 527 pasajeros iban en esos trenes siniestrados. El centro de datos recoge de momento que se han presentado 43 denuncias de desapariciones en las comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. En cuanto a los muertos, el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ya ha recibido un total de 37 cuerpos de los 40 fallecidos. Mientras tanto, estábamos muy pendientes de la madrileña estación de Atocha. Allí ha llegado otro autobús con más viajeros de los trenes siniestrados que se encontraban en Adamuz. En Atocha está Lucía Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches. Sobre las 9:20 ha llegado a la estación de Atocha otro autobús desde Córdoba, fletado por Irio, con 9 pasajeros de los trenes siniestrados. Sabemos ya que 2 de ellos son heridos leves, pero han sido trasladados a un centro hospitalario para seguir con la evaluación, y la atención psicológica ha sido prioritaria hasta ahora. Hace unos minutos hacía la última actualización Alberto Sanz, supervisor del SUMA 112. Pues nada, después de 24 horas de asistencia del dispositivo del SUMA 112, se han atendido un total de 20 personas, todos afectados en el accidente ferroviario, que son leves, son policontusiones, son golpes, son heridas, pero bueno, hay una de las personas que necesitaba una reevaluación un poquito más detallada y se la ha derivado por ese motivo al hospital. Es el quinto autobús que ha llegado desde Adamuz. En la madrugada de lunes lo hicieron otros 4 y este último, que ha llegado hace poco más de una hora, no se ha descartado durante la jornada de hoy que pudiese llegar con nuevos afectados por el accidente. Por eso hasta ahora se mantiene activo el dispositivo sanitario en la estación madrileña de Atocha. Hasta nuevo aviso, una unidad asistencial y de apoyo psicológico para atender a cualquier persona que pueda acudir en las próximas horas. Muchas gracias, Lucía. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en La Sexta, ha asegurado que si el tren Alvia hubiese pasado 20 segundos antes, igual no habría ni muertos. La última hora pasa también por Renfe, porque ha activado un servicio ferroviario especial entre Madrid y Andalucía, con un tramo en Córdoba en autobús que se extenderá hasta el próximo día 2 de febrero, día en el que el ministro calcula en que la línea Madrid-Andalucía pueda reabrirse, lo ha dicho en Televisión Española. Hay que retirar el material rodante que está todavía sobre las vías. El tren Irio ha quedado en una zona más despejada. Una parte parece que se va a poder remolcar, la otra probablemente haya que sacarla con grúas de grandes dimensiones. En el caso del Alvia la situación es muchísimo más compleja porque ha quedado en una zona de muy difícil acceso. Hay que llevar hasta allí los equipos, grúas de 300 toneladas para poderlo sacar, y vamos a tardar un poco.
Quiero remarcar esta explicación de Óscar Puente en una entrevista en La Sexta, diciendo si el tren Alvia hubiese pasado 20 segundos antes, igual no habría ni muertos. ¿De veras? ¿En serio? O sea, en España en estos momentos dependemos de una especie de ruleta rusa, de si tu tren pasa 20 o 30 o 40 segundos antes o después de que descarrile el de enfrente. Esta es la situación en la que ha quedado el tren, y esto ha considerado el ministro Óscar Puente que es una explicación en medio de que seguimos descubriendo muertos. Esta es la gran explicación que se le ha ocurrido a Óscar Puente. Si tenéis suerte y vais en un tren y pasa 30 segundos antes de que descarrile del frente, a lo mejor no os toca. Será falta ponerlo de ven y cuéntalo, como gran reclamo para España. Bueno, el accidente está copando toda la actualidad informativa, pero hay más noticias. Todos los partidos, menos Vox, han acordado suspender la precampaña para las elecciones en Aragón. Lo han hecho por la declaración de luto oficial decretada por el Gobierno por culpa del accidente de Adamuz, que durará 3 días. Todos los partidos, salvo Vox, han decidido también suspender la pegada de carteles y el inicio de la campaña prevista para este jueves será trasladada al viernes. Mientras tanto, en Castilla y León se han convocado elecciones para el próximo 15 de marzo. En Extremadura, Vox ha desmentido que haya roto las negociaciones con el PP para formar gobierno, el gobierno de María Guardiola. El PP de Extremadura ha dado la bienvenida a la aclaración, dicen, de Vox, y ha abogado por continuar con el diálogo de cara a la conformación del gobierno de la comunidad con discreción y respeto mutuo. De esta forma, los populares reaccionan a un comunicado de los de Abascal que aseguran que no han roto las negociaciones y que el diálogo entre ambas formaciones tiene que continuar porque, dicen, los extremeños quieren estabilidad. Mientras tanto, sepan que Vox ha propuesto al senador Ángel Pelayo Gordillo para presidir la Asamblea de Extremadura. Si siguen las comisiones del caso Koldo en el Senado, lo conocerán porque es el que normalmente interroga a los comparecientes por parte de Vox. Y una cosa más, Carlos, hemos conocido que el presidente catalán, Salvador Illa, sufre una infección en los huesos del pubis. Es una infección, como decimos, de los huesos. En total tendrá que guardar reposo unas 2 semanas, aunque eso sí, mañana podrá salir de la UCI. Evidentemente nunca estás preparado para un tipo de esta eventualidad, pero bueno, hicimos todo lo posible por rescatar a las personas que estaban heridas y por hacer lo mejor posible, atender a los familiares, etcétera, etcétera. La policía que hizo evidentemente lo que pudo ante un drama y un accidente de la magnitud del que estamos narrando. O sea, la pobre policía de Adamuz como para pedirle algo más. Por cierto, para el que se crea que hoy no han ocurrido cosas en materia de corrupción, les leo simplemente 2 titulares. Lo digo porque, claro, o sea, España en estos momentos se ha convertido en un país en el que ocurre tal cúmulo de barbaridades y catástrofes. Necesitas 3 programas hoy, Sí, Carlos. sí, que dices, no, ¿será que hoy no ha habido noticias de corrupción? No, o sea, si es que noticias de corrupción hay brutales todos los días. Les leo algunas de ellas. Acciona, otra de las compañías que aparece, además aparece muy implicada en esa investigación de la UCO sobre la presunta trama de comisiones ilegales por las obras públicas en España. Pues resulta que Acciona ha admitido a Hacienda que pagó 677.000 euros a la empresa Servinavar, la empresa de Santos Cerdán, por trabajos que, dice, ahora no puede demostrar. No sé, yo a ustedes, queridos contribuyentes, les pido el hobby suicida, de cuando les llame a Hacienda les diga, mire, yo tengo una serie de comidas que ahora no puedo demostrar. Si consiguen aguantar la embestida, si consiguen aguantar la cornada de Hacienda, me lo cuentan. Y si no, pues le llaman a Acciona o le llaman a Hacienda y les explican de qué va esta película. Bien, segunda noticia, Zapatero cobró cantidades, no ha querido especificar Zapatero cuántas o qué cantidades, de su amigo detenido en Plus Ultra, Julio Martínez, por consultorías globales. ¿Cuál es la consultoría global que hace un expresidente, es decir, un político, antiguo profesor de Derecho Constitucional, para una compañía, para una aerolínea, como Plus Ultra? ¿De qué le habla? ¿De Derecho Constitucional? ¿De qué le habla? ¿De sentencias del Tribunal Constitucional? ¿En qué le asesora exactamente? ¿O le asesora en materia de empujones a rescates? Porque, hombre, ahí la agenda a lo mejor tiene alguna explicación. Esto en el día del accidente. Pero bueno, vamos a seguir porque de verdad que esto es dantesco y a medida que vamos avanzando en la información se convierte en un panorama tétrico y letal que empieza a explicar clarísimamente ese silencio extraño, esa supuesta cautela ayer, hoy de Pedro Sánchez, ayer de Óscar Puente, la única vez que ha estado cauteloso, la única vez que ha estado sigiloso, la única vez que no ha cargado ni contra la compañía operadora del tren, Irio. Contra el maquinista no sé si decir que no cargó, porque al final las insinuaciones que lanzaba es extrañísimo. ¿Qué está queriendo decir?
que a lo mejor el maquinista estaba, no sé, dormido, porque da olímpicamente lo mismo, porque hay un sistema de conducción automática que evita este tipo de accidentes, limita la velocidad si el maquinista se ha pasado. De hecho, los maquinistas no se estaban pasando, se estaban cortando permanentemente. ¿Por qué? Porque conocían la situación de la vía. Y ahora les vamos a explicar, efectivamente, vamos a hablar ahora con César Sinde, otro experto periodístico en seguimiento de datos, y les vamos a hablar de quién recibió esa obra. La adjudicación de la obra que finalizó en mayo de 2025 y tenía que arreglar los problemas ya detectados en la vía. Ni siquiera sé si esos problemas detectados en la vía se solucionaban con un presupuesto de 50 millones. Porque si, por ejemplo, digo yo, había un problema, no sé, en el suelo, en el firme, si había un problema en el trazado de la línea, yo no tengo ni idea. Pero lo que sí que tengo claro, empiezo a tener claro, y sobre todo lo tiene una línea de investigación, es que no levantan la sospecha ni el riesgo de que con esa obra no bastase, o que la calidad de la obra no fuese la adecuada. O que la inversión hecha en la obra, que eran muchísimos kilómetros, no solamente en ese punto, no alcanzase el nivel requerido con el pago hecho. Es que en esos tipos de amaños de obra pública hay dos posibilidades cuando, digamos, se detecta un amaño. Uno es que hay sobrecostes, o sea, se presupuesta X, luego se firma el contrato con una empresa, pero luego finalmente el presupuesto escala a X por 2, X por 3. Ese es un tipo. El otro es que se mantiene X, o sea, se mantiene la cantidad presupuestada, por lo tanto se mantiene el contrato. Pero ¿qué hace la empresa que gana ese tipo de obra pública? Ahorrar en material. Y, digamos, el contratista, o sea, el Estado, en lugar que vigilar y detectar que se han empleado materiales, por ejemplo, en fin, malos fundamentalmente, y que por lo tanto se ha ahorrado en esa parte y que por lo tanto no se cumple con el contrato, pues hace la vista gorda. César Sinde, que nos está escuchando ya, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Encantado de estar con todos vosotros. Nada, un placer. César, tú que tienes un seguimiento de datos, que haces periodismo de recopilación de datos, has estado siguiendo, lo sé porque lo hemos hablado más veces, todas las cuestiones de mantenimiento, de inversión, de presupuestos destinados a nuestra red ferroviaria. Nosotros estamos, o vamos a publicar, creo que sale mañana, esta pieza en Libertad Digital, una pieza ponderando la inversión que se está haciendo con el aumento del tejido ferroviario. Claro, si tú tienes más tramos de vía, si tienes más kilómetros de vía, la misma inversión no te vale. Posiblemente si tienes muchos más tramos de vía o tienes muchos más kilómetros de vía y encima tienes una inflación, aunque lo eleves, puede dar como resultado que la inversión real por kilómetro o por millón, que es como se evalúa, de patrimonio ferroviario, no es que no te valga, es que realmente se ha reducido. Y mañana publicamos que efectivamente en 10 años se ha reducido. Si combinas todos los factores, si combinas cómo es el trazado ahora, que ha crecido en más de 800 kilómetros, y combinas la inflación, ha bajado. Y ha bajado nada menos que un 42,5%. ¿Qué datos tienes tú, César? Sí, coinciden básicamente con los que has dicho tú y también comparativamente con otros países resulta con lo menos dantesco, por decirlo educadamente, que claro, España, con 3.977 kilómetros exactos que tiene ahora mismo de red de alta velocidad en funcionamiento, estamos invirtiendo en 2023 980 millones de euros, cuando Francia, con 2.800 kilómetros de alta velocidad, está invirtiendo en torno a 5.500 millones, o Italia, con 1.350 kilómetros, está invirtiendo 3.500, con lo cual, bueno, pues la inversión que se está haciendo en España es francamente preocupante, por decirlo educadamente, ¿no? Pero en algún momento del programa que te estaba escuchando desde las 8 que has entrado a antena, Carlos, has hablado del tema de la ejecución presupuestaria. Y yo lo que he encontrado de momento es que en el primer trimestre de 2025, que es el dato más último que he podido Ejecución encontrar. presupuestaria, César, para que la gente no se nos pierda. Una cosa es que un político diga voy a invertir 800 millones y otra cosa es que lo cumpla. Bueno, pues otra cosa es que lo cumpla es la ejecución presupuestaria. ¿Cuánto de lo prometido efectivamente se ha materializado, se ha realizado? Perdona, César. Pues apenas 59 millones de euros en el primer trimestre del 2025, ya de dinero ejecutado estamos hablando, 59 millones de euros, lo que supone una caída interanual del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, la dificultad de ver la ejecución presupuestaria, es decir, cuánto se está gastando las partidas para las diferentes operaciones que hay que realizar, esa ejecución siempre la conocemos mucho tiempo después, pero por lo que yo he podido bucear, lo más último que he encontrado es la ejecución del primer trimestre de 2025 en cuanto a mantenimiento, y apenas se ejecutaron 59 millones de euros en el primer trimestre de 2025. César, ¿cuánto se ha incrementado el tráfico ferroviario en la alta velocidad española? Para que nos hagamos una idea de si tú, de verdad, con respecto a los kilómetros de vía y al coste de esas reparaciones, lo has bajado,
Si encima resulta que se incrementa el tráfico ferroviario, significa que la misma vía tiene más desgaste. Esto yo creo que lo entiende cualquier persona. No es lo mismo comprar un coche de 3 años de antigüedad, comprar otro coche de 3 años de antigüedad, si uno de los dos te dicen que o uno de ellos tiene 50.000 kilómetros y el otro tiene 400.000 kilómetros. Claro. Tienes toda la razón. Y además de eso, ahora, si me permites, voy a esa pregunta que tú me haces, pero también hay otra clave, que es el peso de los trenes, porque, por ejemplo, la línea Madrid-Sevilla, que se inauguró en los 90, se diseñó para los trenes de Siemens que había en aquella época y que tenían un peso mucho menor que los que están circulando ahora. Ahora mismo, por la línea Madrid-Sevilla y los ramales que salen desde Córdoba hasta Granada y Almería, están en torno a un peso total de 365 toneladas, en el caso del Talgo S106 o el Talgo S106 de Azlo también está en ese peso, pero claro, es que también están circulando trenes que pueden llegar a pesar nada menos que 533 toneladas, como el Lirio Frecciarosa, o otros trenes, el famoso Uigo TGV, que es de 2 pisos, que llega a pesar 425 toneladas. El sindicato de maquinistas ya advirtió que con esos trenes tan pesados la vía se degrada más. Y en cuanto al tráfico ferroviario, que eso también es parte grandísima del problema, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando la línea Madrid-Sevilla se inaugura en el 92 con motivo de la Expo, había 6 trenes por cada sentido. En 2025 hay entre 20 y 25 trenes desde Madrid a Sevilla, pero si tenemos en cuenta los ramales que van a Granada y Málaga, que salen también desde Córdoba y van por Madrid, pasan a Córdoba y llegan a esas otras 2 capitales, podemos estar hablando de 40 trenes en total, no solamente Madrid-Sevilla, sino los que usan la línea Madrid-Sevilla para llegar a la capital desde Granada y desde Málaga, ¿no? Entonces, de 6 trenes por sentido a 40, un incremento de tráfico del 500%, para entendernos. Y en la línea de Madrid-Barcelona, que se inauguró en 2008, en aquel año había 17 trenes al día por sentido. Hoy estamos hablando de 55 trenes por sentido diarios. Es un incremento del 220%, Carlos. Vamos, que la vía está muchísimo más desgastada o, desde luego, reclama muchísima más inversión. Y si no, puedes tener problemas. Exactamente. Oye, por aclarar esto, que no es por anticipar, pero sí por alertar, que también es una de las funciones de los medios. Esto Pedro Sánchez no lo entenderá, porque para él el medio que le gusta es el medio, y lo siento por la expresión, que le hace la pelota, o el medio que se calla. Bueno, pues nosotros no estamos en ninguno de los dos colectivos. ¿Esto es exclusivo, esta falta de inversión, del tejido ferroviario, o se observa lo mismo en otras mecánicas o en otras vías, en otras infraestructuras necesarias para otros transportes, y estoy pensando evidentemente en la carretera? Hombre, pues qué casualidad que Óscar Puente diga que la red ferroviaria está en el mejor momento de su historia. Podría decir lo mismo de las carreteras, pero claro, ahí nos vamos al mejor estudio, al mejor y más completo estudio que hay sobre eso, que hace la Asociación Española de la Carretera todos los años, hace auditorías reales. Y claro, la red de carreteras en España está en un estado deplorable. Según la Asociación Española de la Carretera, tenemos más de 100.000 kilómetros de asfalto que está deteriorado y que necesitaría reasfaltarse. Hay más de 200.000 señales verticales que no se ven porque la lámina de retroreflectancia está caducada, porque dura 7 años. La lámina caduca en conducción nocturna. Esa lámina no hace rebotar el haz de luz de los coches y, por tanto, las señales se ven peor, aumenta la distracción y, por tanto, la probabilidad de accidente. 200.000 señales caducadas que habría que reponer, que no se han repuesto. Tenemos más de 30.000 kilómetros de pintura, 30.000 kilómetros de pintura continua, no 30.000 tramos, ¿vale? 30.000 kilómetros continuos de pintura que habría que reparar, que habría que repintar para, entre otras cosas, ver algo tan fundamental como dónde acaba la carretera para no salirte, sobre todo en carreteras secundarias, pues otra cosa que habría que arreglar. Y también tenemos más de 6.000 tramos de carreteras con las barreras de contención, ya sean de hormigón o ya sean los quitamientos metálicos, que también están en mal estado y que habría que reponer. En total, la Asociación Española de la Carretera cuantifica un déficit acumulado de nada menos que más de 11.000 millones de euros que necesitaría la red viaria española para ponerla en unas condiciones aceptables y cuando, por otra parte, dinero para afrontar esos arreglos hay más que de sobra, porque todos los años los conductores españoles, en 2024, que es el último año ya con datos completos, en 2024 los conductores españoles abonamos 41.075 millones de euros en impuestos a través de 16 figuras tributarias diferentes que pagamos los conductores. Por tanto, con 40.000 millones de euros anuales en impuestos que pagamos cada año los conductores, hay para arreglar 4 veces el déficit de mantenimiento acumulado. Pero ¿sabes lo que pasa, César? Que al final, claro, si resulta que te reúnes con Oriol Junqueras y te dice que hay de lo mío
gobierno o te tumbo el sillón de la Moncloa y le ofreces 4.700 millones más, si luego te vas a hablar con Junts y te pide y te dice, oye, a mí me lo tendrás que elevar, que yo no puedo ser un socio de segunda categoría, y le hablas de 13.000 millones, si resulta que previamente te ha venido la misma Esquerra y te ha dicho, oye, ¿y el tren de cercanías qué? Y le pasa si tiene un coste de 3.000 millones, y te viene el País Vasco con Bildu y dice, oye, que yo quiero dinero aquí para mis ayuntamientos, o en Navarra, y efectivamente le das lo que te están pidiendo, al final de esa cifra de saqueo fiscal queda lo que queda. Claro. Pero bueno, César, ese es el problema. un placer, un abrazo muy fuerte, César, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, un fuerte abrazo. Bueno, pues junio es un mes que viene después de mayo, ¿verdad, Luca? Efectivamente. Vale, lo digo porque estáis publicando en estos momentos en The Objective la siguiente información. Las vibraciones en las vías del tren ocasionaron en junio, es decir, después de mayo, lo digo porque la obra de supuesta reparación terminó en mayo. Entonces, en mi pueblo, junio viene después de mayo. Bien, pues las vibraciones en las vías del tren ocasionaron en junio una incidencia ferroviaria en Adamuz. La explicación del gobierno es cuando menos curiosa. El gobierno aseguró que se intervino muy rápido, por lo visto muy rápido y muy silenciosamente, para ponerle solución, porque claro, que es que era junio, que era un mes en el que había mucho tránsito, porque claro, ya estábamos prácticamente en vacaciones y había turismo. Y que lo prioritario era recuperar con normalidad el servicio. ¿Se ha recuperado con normalidad el servicio? Bueno, es que no solo el servicio desgraciadamente no se ha recuperado, sino que se ha ido a pique. Y el problema es que en esa línea, efectivamente, como se ha comentado, o sea, por razones también estructurales, pues efectivamente ahí está claro que hay problemas. Pero yo quería incidir en un aspecto, o sea, tampoco vamos nosotros ahora a comprar la tesis o a caer en la tesis del gobierno, que es lo que nos van a decir seguro, porque Óscar Puente ya lo ha medio deslizado un par de veces, que el problema real no es tanto la infraestructura, no es tanto el mantenimiento, no es tanto la gestión del gobierno, sino que hay, digamos, una sobrecarga, una sobredosis de trenes, ¿vale? Vamos a ver, el primer tren de Ouigo, o sea, del operador privado que entra en España es a finales del año 2021. Irio entra después, año 2022. Empiezan, obviamente, digamos, por razones, en fin, también estratégicas, pienso, comerciales, en la ruta de Madrid a Barcelona y luego se van extendiendo. El gobierno, 21 y 22, el gobierno sabe de años antes de esta operación, o sea, de esta operación, porque esto viene apadrinado por la Unión Europea, por lo tanto, digamos, se trata de preparar la viabilidad y hacer todo tipo de preparación. El actual gobierno está al mando de este país desde el año 2018. Por lo tanto, yo repito, cuidado que el próximo bulo que nos van a vender es que el problema es que hay una sobrecarga de trenes. En Italia hay operadores privados y no hay ningún problema. Es más, esto facilita la ruta, los viajes, los consumidores pueden viajar a precios más competitivos, es una bendición y una maravilla para el transporte. Lo digo para poner, digamos, en alerta a los oyentes. Sí, sobre todo, que además ya hemos incidido en esto. Vamos a ver, porque hay una decisión europea de abrir las vías porque hace falta más tráfico ferroviario y hay que acoger a más gente, a más viajeros, a más usuarios, tú tienes que abrir la vía. Oye, si es una decisión, lo que tienes que hacer es a partir de ese momento poner los medios. Es que a mí ni siquiera me vale. Tuvieron años para preparar la llegada de Ouigo y de Irio. No es que Ouigo te avisa por la mañana de un lunes y dice, oye, el miércoles empiezo la ruta de Madrid y Barcelona. Es que no me vale la explicación del gobierno. Como ahora tenemos más tráfico, pues si ahora tienes más tráfico, mejoras las vías, incrementas el mantenimiento. Una de las excusas. Como en el apagón, problema es tu responsabilidad. Como en el apagón señalaron a las empresas privadas culpándolas de aquello. Bueno, tú tendrás que adoptar la normativa comunitaria si puedes. Si puedes, porque si te están diciendo, oye, tienes que triplicar el tránsito y tienen que pasar más trenes por el mismo sitio, pero lo que haces es que al mismo tiempo estás multiplicando kilómetros y estás subiendo muy poquitín el presupuesto, pero lo que estás haciendo es triplicar el tránsito, lo que estás haciendo es deteriorar una infraestructura y en última instancia estás disminuyendo la inversión. Porque si tú tienes, no sé exactamente, no tengo el dato, mañana o esta noche le echaré un ojo, pero si tú tienes el dato de los kilómetros que tenía España de alta velocidad en el año 2015 y en el año 2018 tienes un 15, un 20, un 30% más, pero la inversión no ha subido en la misma proporción, lo que haces es disminuir la inversión en una... Es que sí, pero no vamos
vamos a comprar la tesis de quien quiera aislar este país diciendo el problema son los operadores privados. Naturalmente que no. Porque va a ser el siguiente paso. El primero es apuntar a causas extrañas como eran los extraterrestres con el tema del apagón. Sí, pero... Y el siguiente es culpar a los operadores privados y decir, no, aquí lo mejor es que solo opere Renfe. Porque si solo opera Renfe, entre otras cosas, hablando de contratos y de amigos, vete tú a saber si ya, digamos, ha habido todas las sospechas del caso. Vamos a hablar ahora de eso. Son empresas privadas, pero tienen una concesión pública, de manera que si tú, esas empresas privadas no están manteniendo los estándares de seguridad, tú le retiras la concesión pública y te ahorras tener víctimas. Y la vigilancia, la responsabilidad de vigilancia y del mantenimiento del servicio es tuya y eso no se cede. Claro. Vamos a hablar en un momento de que sí se ha cedido. Y se ha cedido o se ha adjudicado un tramo de obra que resulta que no había más empresas, por lo visto, no había más UTEs en España que una que casualmente en el año 23 contrata a Koldo García Izaguirre con un sueldo nutrido. Y desde luego para una persona que nos explicará exactamente si los conocimientos como experto ferroviario los adquirió cuando era portero de un vertedero o cuando era portero de un puticlub. No sé, en cualquiera de los dos nos puede explicar exactamente dónde hizo el máster o la carrera en ingeniería adaptada al tejido ferroviario, porque yo me pierdo, ¿vale? Pero antes déjenme que escuchemos a César Franco. César Franco es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España, hablando de lo ocurrido. Pues lo primero que harán los equipos de investigación es ver si hay algún tipo de problema en la parte del desvío, en los cambios de aguja, ¿vale? ¿Hay alguna pieza que por cualquier motivo esté rota o que no cierre bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso estamos hablando de una recta, entonces ese tipo de cosas pues hace que la probabilidad de que esto pase en situaciones normales sea muy baja. En situaciones normales. Y una situación que no es normal, como estaba explicando Juan Pablo, es que hayas decidido que hay dinero para muchas otras cosas, pero no hay dinero para las cosas importantes. No hay dinero para la limpieza de las cuencas hidrográficas, amén de que no lo quieren hacer, porque son muy ecologistas, muy ecologistas. Es prioritario salvar al planeta unas 500 veces por segundo en vez de salvar lo que tienes que salvar. Bien, para eso no hay dinero ni ganas. Tampoco hay dinero, por lo visto, para el mantenimiento. Ni de la infraestructura ferroviaria, ni por lo visto y por lo que le hemos escuchado a César Siende, tampoco para las carreteras. Para eso no hay dinero. Pero sí hay dinero para tramas de corrupción. Sí hay dinero para financiar la entrada en cargos públicos, oye, qué casualidad, ¿eh? En empresas dependientes del Ministerio de Transportes, en empresas dependientes de Adif, en empresas dependientes de la SEPI. Ahí sí entran, por ejemplo, prostitutas, porque sí que había dinero para colocar a prostitutas de José Luis Ábalos. Ahí no había problema. A raíz de eso que hemos ido investigando, hemos descubierto que no solamente eran prostitutas. Es que, por ejemplo, en Libertad Digital nos hemos encontrado con mails remitidos a la gerencia, al Departamento de Recursos Humanos, hablando de que había prácticamente 800 casos que no tenían plasmación en el presupuesto y que estaban, se lo digo llanamente, enchufados en la empresa. 800 casos. Para eso sí había dinero. Sí hay dinero, por lo visto, para adjudicaciones un tanto extrañas, que tienen un olor a corrupción, de presunta corrupción, como la copa de un pino. Y vamos a hablar, yo no sé si forma parte de esa lista, pero sí sé que la UCO está investigando algunas de las obras, y en concreto a una empresa. ¿Por qué? Por su relación. Y porque durante el periodo investigado en la presunta trama de corrupción de obras públicas ha recibido 165 millones de euros, cuando es una empresa no demasiado grande, en teoría no demasiado llamativa, y hablamos de ADVI. Estamos hablando de ADVI, efectivamente, que es una de las empresas salpicadas por la trama Koldo, porque, como bien decías, en la investigación la UCO ha descubierto que en la época de José Luis Ábalos se le adjudicaron en total 165 millones de euros, pero es que además en el año 2023 esta empresa contrató a Koldo como asesor para Latinoamérica por un sueldo de 6.000 euros al mes, más comisiones del 0,75% por obra adjudicada. Un contrato que además, como decíamos antes, estuvo vigente hasta su detención. Pero claro, lo curioso de todo esto es cómo aparece en esta trama, ¿no? En este accidente ferroviario. Porque ayer escuchábamos a Óscar Puente presumir, y lo he vuelto a hacer hoy, de cómo, bueno, pues el gobierno ha invertido 700 millones de euros para renovar todas estas líneas. Y claro, cuando uno se va a las noticias de cuando se empezó a adjudicar pues estas obras de renovación, va, por ejemplo, a la León, El Economista, pero ahí en otros medios de comunicación. 10 de abril de 2022. Adif mejorará la vía Madrid-Sevilla en su 30 aniversario. El contrato del tramo entre Guadalmedina y Córdoba se ha adjudicado a la UTE formada por Ferrovial, Agrupación Guinovar Obras y Servicios Hispania, Contratas y Ventas y ADVI.
El precio total, la adjudicación era por 52,49 millones de euros. Claro, este tramo precisamente, el de Guadalmedina y Córdoba, es en el que se encuentra el del accidente, y por eso precisamente resulta muy llamativo que se adjudicara una de las empresas que sale, como decimos, en la trama Coldo, 165 millones de euros en la época de José Luis Ábalos. Una auditoría para saber exactamente si ese dinero llegó al destino que totalmente. Evidentemente estaba. Y fíjate que habrá gente que diga, bueno, vamos a ver, si son empresas que están dando vueltas, claro, y aparecen en la trama, claro, con la magnitud de la trama es normal que puedan aparecer aquí. Hombre, si esa es la disculpa, vamos mal. Porque claro, efectivamente a lo que estaríamos aludiendo es a que la magnitud de la trama es brutal y ha tocado prácticamente todo. Yo quiero recordar una cosa. Hablando y cuando estábamos investigando con el nacimiento de la trama de la supuesta corrupción en las obras públicas con comisiones ilegales, había mucha gente que decía y nos lanzaba la siguiente advertencia. Vamos a ver. Y te decían, no solamente es que se hayan hecho obras con un presupuesto elevado, es que se han hecho obras que no eran necesarias porque le convenía a determinada empresa o le convenía a determinado político, y ha habido obras que no se han hecho como se tenían que hacer porque la empresa seleccionada no era experta en lo que había que hacer. Y ha habido obras que se han perturbado y que diciendo vamos a arreglar X, repito, yo no sé si este es el caso, simplemente estoy comentando hechos. Y esa advertencia a mí me la hizo una fuente y me dijo, Carlos, no solamente es que la obra esté inflada para pagar las comisiones, es que ha habido obras que no eran necesarias o esa no era la obra necesaria. La obra necesaria se diagnosticaba por otra cosa, pero como la empresa no era especialista en eso, hacía otra cosa. Pues yo no sé si este es el caso. Lo que sé es que en estos momentos tenemos 40 personas muertas. De todas formas, ojo con que hay determinadas formaciones políticas que todo te lo solucionan con impuestos, ¿eh? Quiero decir que esto es te meter un impuesto para mantenimiento de infraestructuras mañana mismo sobre la marcha, porque dirán que no hay dinero para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en nuestro país y que entonces hay que meter un peaje, un gravamen, un impuesto nuevo en los billetes para los usuarios, para los viajeros, o que le tienen que subir el canon de la licencia a las empresas concesionarias, a las privadas. Pero si Sánchez acaba de prometer el bono para todo el transporte... público, pues ¿en qué momento? Enero. ¿En qué momento? Pero es que lo han hecho con las carreteras y no es la primera vez que lo deslizan. Digo que lo han hecho con las carreteras, no es la primera vez que lo deslizan. Para el mantenimiento de las autopistas ponen sobre la mesa la posibilidad, y el globo sonda, ellos lo sueltan, y de que haya que pagar por transitar por las autovías españolas. Porque según se ve, no se pagan impuestos suficientes en nuestro país derivados del uso del automóvil. No se paga absolutamente nada, todo el mundo lo sabe. Y al mismo tiempo te dicen, no, es que hay que tener un impuesto. Bueno, pues a ver si el día de mañana se van a inventar otro impuesto. Habiendo, insisto, dinero de sobra en España para mantenimiento de infraestructuras porque estamos en máximos de recaudación. Y una última consideración. A ver si empezamos también a interiorizar, de alguna manera, que es positivo tener unos presupuestos en nuestro país. Que es extraordinariamente necesario tener unos presupuestos en nuestro país, que las partidas para mantenimiento de infraestructuras no tienen que otorgarse con arreglo a los presupuestos que se aprobaron en 2022 y que están pendientes desde 2023 de unos nuevos, porque en ninguna empresa, en ninguna compañía sería normal que alguien dijera, no, este año gobernamos sin presupuestos. Y dices, ya sí, y las contingencias y todo lo que tenemos que hacer, ¿con arreglo a qué exactamente nos vamos a mover? Es necesario tener unos presupuestos en España, para absolutamente todo. Quiero que escuchemos las condolencias del rey. Nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los 2 trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Esta es la versión del rey. Ahora escuchen la versión de Sánchez. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido. Los bulos, la desinformación también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales. Hombre, pues al margen ya de la diferencia obvia entre el mensaje del rey y el mensaje, si a esto se le puede llamar mensaje, de Pedro Sánchez, ¿nos podemos fiar de la investigación que realice la comisión que supuestamente va a indagar sobre lo que ha ocurrido? Pues mira, la respuesta es que no, es muy sencillo. Esta investigación la va a hacer la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios de España, que es una comisión sobre la que ayer Óscar Puente, el ministro, dijo esto.
Supongo que tardarán un tiempo, lo que tenemos la garantía de que se trata de una comisión creada por ley, completamente independiente, y bueno, que esperemos arroje luz. ¿Es verdad esto de que es independiente? Pues no, es falso. Ha habido numerosas quejas de la Unión Europea contra esta comisión de investigación, unas quejas que han sido contundentes y que han girado en torno a la falta de independencia de este organismo, sobre todo a raíz del accidente del tren Alvia de Angrois de 2013. La Agencia Ferroviaria de la Unión Europea elaboró por aquel entonces un informe oficial donde decía que la investigación de la CIAF no fue independiente precisamente porque los que tenían que investigar a Renfe y Adif era personal de Renfe y de Adif. Y en este sentido cabe recordar que la ley del sector ferroviario dice que la CIAF, esta comisión de investigación, tiene que tener plena independencia funcional, pero en realidad este organismo depende orgánicamente del ministro de Transportes. La única Un comisión, comentario muy rápido que tenemos que ir a publicidad. La única comisión independiente es la de los jueces y de la Guardia Civil, y cuando Sánchez habla de bulo, la pregunta que habría que hacerse es ¿qué miedo tiene el presidente del gobierno? Porque está poniendo, ¿no? Se está adelantando a los acontecimientos. ¿Por qué avisa a los ciudadanos que nadie escuche las informaciones y los bulos que no sean de medios acreditados? ¿Por qué? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué vamos a saber en los próximos días? La publicidad y seguimos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.